muñecas que se tejen en un rato y hay muñecas que se convierten en tesoros. Hoy te presento a Emma, un diseño lleno de detalles únicos para quienes buscan un acabado realmente profesional. Por eso es muy importante que veas el video de principio a fin, porque a lo largo de todo el tutorial te iré revelando varios secretos que harán que tu tejido sea mucho más limpio y prolijo. Te guiaré paso a paso sin prisas para que tu Emma quede exactamente como la ves aquí. Bienvenidos, yo soy Karina de Amigurumis Castillo. Para desactivar los subtítulos que miras aquí, vas a dar clic en la pantalla y te va a salir una ruedita en la parte superior derecha. Le vas a dar clic en esa ruedita y luego se te va a abrir esta pestaña. Donde dice abajo de velocidad y reproducción, abajo está español, hay una flechita, le das clic ahí, a esa flechita. Y aquí puedes tú traducir al idioma que desees o simplemente donde dice desactivar subtítulos le das clic y mira, a ti ya no te salen nada de subtítulos. Les voy a dar la lista de materiales para realizar a esta muñequita. Bueno, vamos a hacer en este video, pues es un solo video que es completo, ¿no? Desde su cuerpo base hasta los detalles de la cara, su cabello y todo el outfit que tiene. Vamos a hacerlo al video completo para que ustedes no se pierdan buscando las demás partes. Bueno, vamos a utilizar como base el color piel, que sería para todo su cuerpo base, y también color blanco, que sería para su interior, que lo estamos tejiendo ahí mismo. Color fucsia para su falda y para algunos bucles de sus cabellos, miren, ¿no? Color negro para su top, miren, para las botas, para su cabello y para los audífonos, que los audífonos se sacan, miren, también. Entonces necesitamos también color gris para el detalle de aquí de sus audífonos y para las botas, miren, ¿no? Y también estamos utilizando este estambre plateado para su chaqueta y para el detalle de los audífonos, ¿ya? Bueno, y también un cordoncito color plateado para el cordón de sus zapatitos, ¿ya? Ustedes tienen la opción de hacerlo si es que no encuentran este de aquí. Yo realmente de suerte encontré este. Si es que ustedes no encuentran, pueden hacerlo de igual gris y bueno. ¿Qué más necesitamos en tonos? Serían eso en los colores, ¿no? Todo este estambre mide 2 milímetros, ¿no? Este de aquí le estoy haciendo doble hebra para que me compense y sea de 2 milímetros. Pero si encuentran ustedes de 2 milímetros de grosor, pues está bien. Eso necesitaríamos, a ver qué más, unos botones también para la parte de su top. Miren, de la parte de acá tiene 3 botones transparentes de 5 milímetros de diámetro y unos botones grandes de 1.3 o 4 milímetros, de 1 centímetro con 4 milímetros sería para la falda 1 y 2 más para su chaqueta. Miren, aquí tiene uno y acá tiene otro, ¿ya? Los colores ustedes lo pueden escoger. En cuanto a sus ojitos, no necesitamos un par de ojitos de 9 milímetros a 1 centímetro de diámetro. Hilo de bordar color café, que es súper delgadito para su boquita. Estambre de 1 milímetro de grosor, café oscuro para el detalle de sus cejas y los párpados, las pestañas. Y esto blanco es el mismo estambre de acá, ¿ya? A ver, eso sería en cuanto a los materiales que necesitamos. Y bueno, siempre un cartoncito para la base de la suela, del zapato y lo básico. Relleno, aguja lanera, silicona calientes, aguja lanera, separador de vueltas. Eso sería en cuanto a los materiales y vamos a utilizar un crochet de 1.75 milímetros, miren, para todo el proyecto. 1.75 milímetros vamos a tejer con un estambre de 2 milímetros de grosor. Bueno, eso sería en cuanto a los materiales, espero no olvidarme nada y bueno, vamos a continuar. Listo, miren, ahora vamos a hacer los bracitos. Este es los bracitos que vamos a hacer. Yo ya hice uno, ya les voy a replicar porque los dos son totalmente iguales. Bueno, vamos a continuar con el estambre de color piel y para ello vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos.
Déjenme acomodar esto de acá. Un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces, dentro de este anillo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Así, miren, de esta manera. Para luego hacer aquí unos aumentos. Vamos a hacer aumentos. Vamos a realizar 6 aumentos. 1, 6. La siguiente vuelta que vamos a hacer es un punto bajo y aquí ya empezamos a colocar lo que sería el separador de vueltas. Vamos a hacer un punto bajo, pongo el separador. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 18 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura, ¿no? Tenemos 18 puntos, recuerden. Ahora vamos a tejer 9 puntos, solo 9 puntos. Ya hice 1 y 9. Ahora vamos a hacer este dedito de aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer en un solo punto 3 medios puntos altos, en un solo punto, o sea, un triple aumento de medios puntos altos. Voy 2, miren, cojo lazada, cojo otra vez lazada y tejo. Hice 3 medios puntos altos en un solo punto. Y ahora me voy a ir tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos. Vamos, 2 y 8. Ahora iniciamos la nueva vuelta y vamos a tejer nuevamente aquí. A ver, en esta de aquí nos tocaría hacer, a ver, déjenme ver. Sí, 9 puntos. Vamos a hacer 9 puntos bajos. Ponemos el separador y voy a hacer 9 puntos. 1 y 9. Y aquí me topo con los 3 medios puntos altos que hice en un solo punto. Entonces voy a hacer una disminución triple. Entonces cojo así, como que voy a hacer un punto bajo y me quedo a medias. Luego vuelvo a ingresarme en el siguiente punto y me quedan 3. Me ingreso en el siguiente punto y me quedan 4. Cojo lazada y tejo esos 4. Y luego me voy tejiendo normalmente estos 8 puntos bajos. 2 y 8, ¿no? Entonces, miren, aquí hicimos el dedito. Le pueden ir sacando con cualquier cosita que tengan. Déjenme ver. Puede ser con la punta de la tijera incluso. Le empujan un poquito así, miren, para que salga la puntada. Miren, que salga el dedito. Y ya. Y ahí estaría el dedito. Vamos a continuar tejiendo. La próxima vuelta que vamos a hacer es una disminución. Vamos a hacer una disminución. Hacemos una disminución. Ponemos el separador de vueltas. Ahora vamos a hacer 7 puntos. 1 y 7. Ahora voy a hacer una disminución. Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y al final voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, ¿no? Hasta aquí ya tendríamos 15 puntos, ¿no? 15 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a tejer 6 puntos bajos. Voy a hacer mi primer punto. Voy a poner el separador de vueltas y voy a tejer 6. Ya hice 1. Y 6. Ahora voy a hacer 2 disminuciones juntitas, 2 disminuciones seguidas. Voy a hacer una
y 2. Aquí está la otra. Y 2 disminuciones juntitas. Ahora me voy tejiendo normalmente estos 5 puntos bajos. 1, 2, 5 puntos bajos, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 13 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos y voy a poner el separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento, aquí, ¿no? Y luego me voy a ir tejiendo normalmente estos 12 puntos. Anteriormente yo tenía 13 puntos. Ahorita hice un aumento y voy a irme tejiendo normalmente estos 12 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mi aumento y luego hice 12 puntos bajos. Ahora, aquí en total yo tendría 14 puntos. Ahora lo que voy a hacer son vueltas ya de altura. Miren, ya terminé de tejer esta parte, voy a hacer vueltas de altura. Antes de hacer las vueltas de altura le voy a rellenar un poquito, no mucho, miren, es un poquito nomás que vamos a rellenar. Entonces voy a empezar a rellenar aquí un poco y luego sigo tejiendo las filas de altura. Y en total aquí voy a hacer 25 filas de altura. 25 filas de altura de estos 14 puntos bajos. Si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 25 filas de altura y aquí simplemente cortamos la hebra porque no necesitamos hebra realmente para poder unir, porque esto va luego ya unido con el cuerpo. Y miren, así nos quedan los dos bracitos. Le rellené poquito, nada más, no le relleno mucho. Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer las piernitas, ¿ya? Y para ello, pues, es el procedimiento básicamente del muñequito base que hicimos en el anterior video, el que salió pequeño, el de 18 centímetros. Es el mismo proceso, pero obviamente cambian, debemos hacer mucho más puntos y todo eso, pero es el mismo proceso. Bueno, vamos a hacer 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Vamos a hacer en la segunda cadena, contando desde el ganchillo, porque la primera no se teje, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y le vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto que hicimos de ese aumento, o sea, en el primer puntito. Ya. Listo. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos, o sea, un punto en cada cadenita. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a hacer 4 puntos en la misma cadena. 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hicimos 4 puntos en la misma cadena. Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas y vamos a aprovechar para ir perdiendo esta hebra, ¿ya? Y vamos a hacer 5 puntos, o sea, un punto en cada punto. Vamos, 2, 2, 2, 2, 3, 4 y 5. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, aquí estamos perdiendo esa hebra, ¿no? Miren, así. Ya nos quedó la primera vuelta. Jalamos esta hebrita como para que se cierre. Miren, este huequito que sabe quedar aquí, lo jalamos, ¿ya? Y continuamos perdiendo esa hebra, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí ya se me acabó el estambre, ya le voy a unir con el otro. Bueno, vamos a la siguiente y vamos a hacer un punto bajo en donde estaba el separador, donde pusieron el separador, ahí vamos a hacer un punto bajo y voy a aprovechar y sigo perdiendo esta hebra. Aquí hago un punto bajo y voy a poner el separador de vueltas
Y en el siguiente punto yo voy a hacer, que sería aquí, un aumento. Entonces, hice un punto bajo y un aumento, ¿cierto? Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 3, ¿no es cierto? Aquí le voy a cortar ya esta hebra que estoy perdiendo, la voy a cortar. Y miren, aquí se me acabó el estambre, le voy a... Estábamos 3 puntos, ¿no? Voy a unir con el nuevo estambre. Voy a unirle aquí con el nuevo estambre, déjenme encoger. Listo, ya le uní el nuevo estambre. Teníamos que hacer 5 puntos, ahorita tenemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a repetir un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 2 veces. Aquí ya hice la primera vez. Y luego hacemos la segunda. Un punto bajo y un aumento. Ahora volvemos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Al final me quedan, miren, 2 puntos y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y ya terminamos de hacer esa segunda vueltita, ¿no? Ahora, hasta aquí tendríamos ya 22 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 22 puntos. O sea, vamos a tejer un punto sobre punto y vamos a hacer 6 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura, ¿no? Entonces, miren, aquí, estando aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, vamos a tejer aquí 9 puntos, verán. Estamos así, ¿no es cierto? Terminamos así la vuelta, número 6. Vamos a girar el tejido así y vamos a tejer estos 9 puntos así. 1, 2 y 9, ¿no? Giramos nuevamente el tejido. Vamos a hacer una disminución normal, así, miren, quedan 3, tomo lazada y hago la disminución. Y tejo normalmente estos 7 puntos, 1 y 7. Este es como apretadito el último punto, 7. Giro el tejido, nuevamente voy a hacer una disminución, miren, cojo 2 puntos y hago uno solo. Voy a tejer aquí, me tocaría hacer 6 puntos, 1 y 6 puntitos aquí. Giro, nuevamente voy a hacer una disminución, miren, y voy a hacer 5 puntos, 1 y 5. Giro el tejido. Voy a hacer de nuevo una disminución y voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Miren, entonces giro el tejido, voy a tejer 2 puntos ahora, 1 y 2 puntos. Me voy a saltar un punto y voy al siguiente tejiendo 1 y en el siguiente 2. Y aquí yo ya tendría 4 puntos, ¿no es cierto? Porque hice 2 puntos, me salté un punto que no tejí y 2 puntos serían 4 puntos, ¿no es cierto? Listo. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces yo tendría aquí ya 4 puntos que hice, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir tejiendo en estas partes de aquí. Miren, vamos a sacar aquí en este lado 5 medios puntos altos aquí. Entonces nosotros vamos a dar la puntada aquí, miren, si ven que aquí se forma como unas franjitas, una franja, otra franja y otra franja. Voy a darle aquí el primer medio punto. En este filito de aquí hago 1, en la mitad de este hago 2, en este filito 3, en la mitad 4 y en este filito 5. Entonces voy a hacer 5 medios puntos altos. Cojo lazada, me introduzco aquí,
Miren, y tengo 3, cojo lazada y tejo. Este va a ser el inicio de vuelta. Voy a poner aquí el separador de vuelta. Ya hice 1, vamos 2, vamos 3, 4, estoy haciendo medios puntos altos y 5, miren, ¿no? Ahora miren, aquí se mira como un huequito en la esquina. En ese huequito yo me voy a pinchar y voy a hacer un punto bajo y me voy a ir tejiendo 15 puntos. Si no, déjenme ver, sí, 15 puntos bajos. Hice aquí, miren, aquí ya me topo con las cadenitas y aquí es más fácil. Voy 2. Y el 15 es igual en la esquinita, miren. El número 15 aquí, en ese huequito de la esquinita. Ahora voy a hacer lo mismo que hice acá. Me voy tejiendo hasta llegar aquí 5 medios puntos altos. Me voy tejiendo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Miren así. De esta manera, déjenme ver mis apuntes. 5 medios puntos altos, ¿no? Ya. Y ahora me paso a la parte de acá. ¿Se acuerdan que tengo 1, 2, 3, 4 puntos? Aquí voy a hacer 4 medios puntos altos. Entonces, con los 5 que hice aquí, 4 acá, serían en total 9, ¿no? Entonces, ya hice 5. Vamos a coger aquí este punto. 5, 6... 7, 8 y 9. 9 medios puntos altos, miren, así nos tiene que estar quedando, ¿ya? Vamos a la siguiente vueltita. Vamos a la siguiente vuelta y aquí deberíamos tener ya en total... déjenme ver cuántos puntos, 29 puntos, sí, ¿no? 29 puntos deberíamos tener. Ya, ahora vamos a continuar y nos vamos a ir tejiendo nuevamente 5 medios puntos altos. Hago 1, y 5 medios puntos altos. Ahora voy a hacer una disminución, miren. Voy a hacer una disminución y luego me voy a ir tejiendo 11 puntos. 1 y 11. Ahora voy a hacer otra disminución. Aquí voy a hacer otra disminución. Así, miren, de esta manera. Y finalmente, recuerden que aquí hicimos puntos bajos y ahora acá voy a hacer 9 medios puntos altos hasta llegar al final de la vuelta. Listo, miren. Ya hice mis 9 medios puntos altos y hasta ahí tenemos 27 puntos, ¿no? En total. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer son 7 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer ese patrón. Ahorita voy a tejer 7 puntos. 1, 7 y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos, ¿no? Vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a iniciar con una disminución. Vamos a hacer una disminución y colocamos el separador de vueltas. Así, miren, de esta manera. Ahora nos vamos a ir tejiendo 18 puntos bajos. Solo hasta 18. Listo, miren, ya tejí los 18 puntos y al final me sobraron 4 puntos. En esos 4 puntos yo voy a hacer 2 disminuciones. Entonces aquí voy a hacer 1 y 2 disminuciones.
Recuerden que las disminuciones que estamos haciendo ahorita, estas de aquí, siempre deben quedar atrasito en el talón, miren, ¿no? Para que vaya dando esa formita, ¿ya? Ya hice entonces 2 disminuciones y hasta ahí tenemos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta haciendo un punto. Vamos a poner el separador de vueltas y nos vamos a ir tejiendo 2 puntos. Ya hice uno, ahora voy 2 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, una disminución. Ahora voy a irme tejiendo 13 puntos bajos, solamente hasta 13. Listo, miren, ya terminé de hacer los 13 puntos que les dije. Al final me sobran 4 puntos y aquí voy a hacer una disminución y luego voy a tejer normalmente estos 2 puntos. 1 y déjenme ponerle bien el pie. 1 y 2, ¿no? Y 2. Listo. Ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 19 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos. 1. Ponemos el separador de vueltas. 1, 1. 2 y 3. Ahora voy a hacer una disminución, así, miren, de esta manera, y luego me voy a ir tejiendo 9 puntos, solo hasta 9. Listo, miren, ya tejí mis 9 puntos y me sobran 5 puntos. En estos 5 puntos yo voy a hacer una disminución y luego voy a tejer normalmente estos 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 17 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a hacer 2 vueltas de 17 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar este piecito. Le vamos a rellenar, no mucho, solamente que dé la formita, miren, que quede así la formita, ¿ya? Miren, aquí yo ya le rellené. Les debe quedar así. Miren, aquí está el taloncito. Esta curvita del talón. Aquí está el empeine. Como les digo, no rellenen mucho. Bueno, aquí vamos a continuar y vamos a hacer un aumento. Recuerden que este aumento les debe quedar justo aquí atrás, ¿no? Arribita del talón. Si les queda muy acá o muy acá, lo que pasa es que, como siempre les digo, y perdónenme que les repita tanto, la manera de tejer no es la misma. Tenemos diferente tensión al tejer y puede ser que ustedes terminen la vuelta acá o acá. Entonces ustedes van a hacer los puntos que sean necesarios hasta llegar acá, ¿no? Ya. O si les queda muy por acá, pues les retroceden unos 2 puntitos, lo que sea necesario para que el aumento que ahorita vamos a iniciar, que es la vuelta, el inicio de vuelta, les quede ahí atrás en el centro, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a tejer ahora sí 15 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos y al final me va a sobrar un punto y en este punto del final voy a hacer un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 19 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a tejer estos 19 puntos bajos. Listo, miren. Ya terminé de hacer esa vuelta de altura de 19 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1. Ponemos el separador. Y vamos a hacer 2 puntos bajos. Un aumento. Y nos vamos a ir tejiendo 15 puntos bajos. Al final me va a sobrar un punto y luego voy a hacer al final un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 21 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de estos 21 puntos. Listo, miren, ya tejí mi vuelta de altura, o sea, un punto en cada punto, completé estos 21 puntos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1. Ponemos el separador. 2. 3
y vamos a tejer un aumento de puntos bajos, un aumento. Ahora vamos a tejer 16 puntos. Al final me va a sobrar un punto y en este punto que me sobra el último voy a hacer un aumento. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 23 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 23 puntos bajos. O sea, vamos a tejer un punto en cada punto, 2 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de 23 puntos bajos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 puntos. Voy a hacer un aumento de puntos bajos. Luego voy a tejer 18 puntos. Al final me va a sobrar un punto y aquí voy a hacer en el último punto un aumento. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 25 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, un punto sobre punto. Vamos a tejer estos 25 puntos y vamos a hacer 2 vueltas de altura de 25 puntos bajos. Listo, ya hice 2 vueltas de altura de 25 puntos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento. Vamos a iniciar con un aumento. Vamos a tejer, a ver, nos tocaría hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y repito un aumento. Hice un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo normalmente estos 20 puntos bajos hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 20 puntos bajos que me faltaban de esta fila y pues hasta ahí tengo 27 puntos. Ahora voy a hacer 2 vueltas de altura de estos 27 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 27 puntos. Ahora voy a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Voy a hacer aquí la señal y voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Y voy a hacer luego un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera. Y luego me voy a ir tejiendo estos 21 puntos que serían hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 21 puntos y hasta ahí tenemos 29 puntos en total en esta vuelta. Ahora lo que vamos a tejer es 3 vueltas de altura, o sea, un punto sobre punto, estos 29 puntos, y vamos a hacer 3 vueltas de altura. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vueltita de altura, mis 3 vueltas de altura. Ahora vamos a empezar a rellenar un poquito, ¿ya? Listo, miren, ya les rellené un poquito, no rellenen mucho, para que no se les abra los puntos, ¿no? Solo hasta donde sea necesario. Ahora sí, vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, vamos a poner separado de vueltas y vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, ¿no? Vamos 2 y vamos 3 puntos y voy a hacer una disminución. Recuerden que estas disminuciones les quede atrás, ¿no? Atrás de la pierna. Miren, aquí, porque aquí vamos a hacer la curvita. Entonces la disminución debe quedar atrás. Ya, hice una disminución. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos. Y luego hago otra disminución. Entonces ustedes más o menos lo que van a cuadrar es que los 2 puntos bajos que hicimos estén justo como en el centro y la disminución a un lado y la otra al otro lado. ¿Ya? Entonces ya hicimos 3 puntos bajos, una disminución, ¿no es cierto? Y luego hicimos 2 puntos bajos y una disminución. Hicimos aquí 1, 2, 3 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos y una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo normalmente punto sobre punto estos puntos de aquí. En total nos debe quedar hasta llegar al marcador 20 puntos.
Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 27 puntos en total. Ahora vamos a la siguiente y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, ponemos el separador de vueltas. 1, 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer una disminución. Ahora nos vamos a ir tejiendo 18 puntos bajos. Al final me van a sobrar 2 puntos y voy a hacer una disminución. Entonces, voy a tejer 18 puntos ahorita, me sobran 2 puntos y al final hago una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 25 puntos. Ahora vamos a hacer un punto sobre punto y vamos a hacer una vuelta de altura de 25 puntos. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta de altura. Miren, así nos está quedando la piernita de 25 puntos bajos, ¿no? Entonces, ahora ahí tendríamos, déjenme ver dónde estamos. Ya, ahí tendríamos 25, claro, 25 porque hicimos una vuelta de altura. 25, ahora vamos a hacer 15 puntos bajos. Vamos a tejer solamente hasta 15 puntos. Después ya les digo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 15 puntos. Listo, miren, ya tejí 15 puntos. A mí son 15 puntos porque yo me tengo que situar, miren, esa es la parte de delante de la pierna. Entonces, lo que yo voy a hacer es en total aquí 5 aumentos para hacer la partecita de la rodilla, ¿no? Entonces, los 5 aumentos, miren, así está la pierna, los 5 aumentos tienen que quedarme justo al frente. No, ni muy acá ni muy acá, sino 5 puntos de aquí al frente. Si a ustedes, yo hice ahorita 15 puntos, si a ustedes les sale, están muy acá, pues retrocedan puntos, o si les falta puntos, pues aumenten, sigan, no aumenten puntos, sino que sigan tejiendo hasta que justo se sitúen aquí, miren. Y aquí da 1, 2, 3, 4, 5, que serían, miren, estos 5 puntitos del centro de la pierna, de al frente. Y aquí vamos a hacer 5 aumentos seguidos. Listo, miren, ya hice mis 5 aumentos y finalmente aquí me tocaría hacer 5 puntos bajos. Al final ya me quedan solo 5 puntos para tejer. Entonces voy a tejer estos 5 puntos. 1 y 5. Y hasta ahí nosotros tendríamos 30 puntos ya. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de estos 30 puntos. O sea, voy a tejer un punto sobre punto. 30 puntos, una vuelta de altura. Listo, miren, ya tejí mis 30 puntos. Miren, aquí ya se va a formar la rodillita. Y bueno, acá continuamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, un punto. Vamos, 2, 3 y 4. Y justo aquí, vean, me sitúo en la parte de atrás en el centro. Entonces aquí voy a hacer un aumento. El aumento me tiene que quedar este aumento en la parte de atrás de la pierna, ¿no? Y finalmente me voy tejiendo estos 25 puntos que me faltarían tejer hasta llegar al marcador. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer la vuelta número 45 y hasta ahí tendríamos ya 31 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Y vamos a hacer la vuelta número 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56. O sea, vamos a hacer 11 vueltas de altura de estos 31 puntos bajos. Y listo, miren, yo aquí ya terminé de hacer mis 11 vueltas de altura de 31 puntos, ¿no? Ahora yo voy a hacer un cambio de color, pero voy a tejer verán, aquí yo voy a tejer un puntito más acá para que esté justo en el centro, que me quede el cambio de color en el centro de la parte de la pierna, de la parte interior, ¿ya? Entonces, esta pierna la voy a hacer así, voy a hacer un puntito más. Como siempre les comento y les digo que no todas tenemos la misma tensión al tejer, pues a veces puede ser que ustedes terminen más acá la fila o más acá, entonces ustedes van a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar al centro, miren, de la piernita, ¿ya? Es una referencia. Ahora vamos a hacer el cambio de color, vamos a jalar un poquito así la hebra, miren, del último punto
Y vamos a introducir el color blanco porque le vamos a hacer el detalle como que está puesto ropa interior. Ustedes tienen aquí la decisión de cómo hacerle. Si desean hacerle con ropa interior ya tejida o si ustedes quieren hacerle todo el cuerpo color piel sin ropa que no se vea como ropa interior, pues siguen tejiendo todo del mismo color piel, ¿ya? Como se ve aquí en una imagen. O si ustedes desean y después ustedes desean ponerle la ropa interior encima, también aquí les voy a dejar un video que yo tengo hecho el cachetero y el topsito si es que ustedes quieren ponerla encima. Pero si ustedes dicen, no, yo quiero hacerle tejido de una vez aquí, pues lo hacen así como lo voy a hacer en este momento, ¿ya? Bueno, dicho eso, vamos a continuar. Entonces yo me voy a introducir aquí, miren, en estos bucles del último punto. Quiere decir que voy a hacer esto. Me voy a meter el crochet aquí y en el otro bucle, miren. Así, ¿no? Entonces aquí yo voy a introducir el nuevo color, así de esta manera. Saco. Y pues si ustedes desean ir perdiendo esta hebrita, lo pueden hacer. Y van tejiendo normalmente punto sobre punto, miren. Aquí donde hicimos el primer punto va a ser el nuevo inicio de vuelta. Y miren, esta hebra que quedó así la vamos a jalar, miren, y se desaparece, ¿ya? Vamos a cortar la hebra color piel, si es que ustedes obviamente van a hacer el interior. Ya no estamos ahorita, por el momento, la hebra de color piel, ¿ya? Y vamos a continuar con el color blanco, ¿ya? Como les dije, este sería nuestro nuevo inicio de vuelta, aquí, en el color blanco, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a ir tejiendo es punto sobre punto. Vamos a tejer de nuevo estos 31 puntos bajos, pero ahora vamos a alzar 5 vueltas de altura. Eso quiere decir que vamos a alzar la vuelta número 57, 58, 59, 60 y 61 de 31 puntos bajos en color blanco. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer, sería esta la vuelta número 61 y con ello pues ya terminamos de hacer las vueltas estas en blanco. Las 5 vueltas, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto. Tenemos que hacer 2 piernas exactamente iguales, miren. La primera pierna le corto. Justo llego aquí y corto la hebra, ¿no? Corto la hebra y ya me queda así, ¿no? Con la hebrita le metí acá adentro. Ya, no existe una pierna que el pie tengo que hacerle diferente, derecha, no. Las dos, miren, son así iguales. Entonces ustedes hacen una pierna, la primera le cortan la hebra. Cuando ya estén haciendo la segunda, van a hacer algo aquí diferente. Ya, terminamos tal cual como hicimos la primera. En vez de cortar la hebra aquí, continuamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir tejiendo los puntos que sean necesarios hasta llegar al otro lado, o sea, al otro lado de esto, ¿ya? En todo caso, pues le podemos unir así para encontrar, miren, la mitad y pues vamos a colocar aquí, en todo caso, el separador para poder nosotros, pues, encontrar una referencia, miren. Entonces, más o menos aquí, tienen que fijarse que esté en la mitad de la parte interior de la pierna, miren. En la mitad de la parte interior de la piernita, ¿ya? Eso sería. Entonces, vamos a continuar entonces tejiendo los puntos que sean necesarios hasta llegar al separador de vueltas, ¿ya? Esta es la segunda piernita que no cortamos la hebra. Entonces vamos tejiendo los puntos. Entonces, miren, aquí ya llegué. Aquí sacamos el separador. Aquí no vamos a iniciar un nuevo reconteo de vueltas porque son la unión de piernas. Entonces vamos a empezar de nuevo vuelta número 1 y así, ¿ya? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es, termino de ponerme al otro lado como les indiqué. Voy a levantar una cadena. Esta cadena va a ser el primer inicio de vuelta. Lo voy a poner aquí. Ese va a ser el inicio de vuelta, la cadena, porque luego encima de la cadena vamos a hacer un punto. ¿Ya? Ahora vamos a tomar la otra piernita. Miren que la otra piernita tiene que quedarnos aquí, obviamente así, ¿no? Los dos piecitos hacia adelante. Entonces yo me voy a unir. Miren dónde terminó aquí. Por ejemplo, aquí termina, ¿no es cierto?, el punto en el siguiente. Entonces
Entonces en el siguiente punto, déjenme analizar un poquito la cámara para que puedan ver mejor, ¿ya? Entonces yo me voy a unir al siguiente punto. Esta ahorita la dejo para allá. Hice la cadena, ¿no es cierto? Me voy, miren, aquí al siguiente punto y voy a ir tejiendo normalmente, punto sobre punto, estos 31 puntos de esta pierna. Y listo, miren, ya tejí mis 31 puntos de esta pierna que uní. Ahora me encuentro con la cadenita que hicimos. Entonces yo voy a tejer un punto en esa cadenita, que sería aquí, miren. Es medio incómoda cogerla, pero sí se puede coger, miren. Aquí voy a coger la una hebrita, eso. Entonces aquí yo voy a hacer un punto bajo, ¿ya? Y luego me paso ya a la primera pierna y me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Ahora los 31 puntos bajos de esta otra pierna. Y listo, miren, ya terminé de hacer los 31 puntos de aquí. Aquí ya le quité el marcador porque aquí es, recuerden que donde iniciamos la cadenita haciendo para unir. Entonces vamos a tejer un punto al otro lado de esa cadena. O sea, este es el lado de acá, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a hacer un punto y ponemos el separador de vueltas porque este es nuestro inicio de vuelta. Listo, miren, y hasta ahí tenemos nosotros 64 puntos, porque teníamos, recuerden, 31 y 31 de acá, de la pierna sería 62, y más un punto que aumentamos de la cadena de un lado y del otro lado serían 64 puntos, ¿ya? Entonces terminamos de hacer básicamente la primera vuelta, ¿no es cierto? Ahora vamos a iniciar la segunda vuelta, que ya hice un puntito, hasta ahí ya tenemos, como les dije, 64, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aquí una disminución. Vamos a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. Y nos vamos a ir tejiendo estos puntos bajos en total. 29 puntos, solo hasta 29, ¿no? Listo, miren, ya tejí 29 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. Y luego me voy a ir tejiendo puntos sobre puntos, estos puntos que me faltan de la piernita de acá, que serían 30 puntitos, ¿no? Que nos faltaría hasta llegar al marcador. Y listo, miren, aquí terminamos de hacer ya la vuelta número 2 de la unión de piernas y hasta ahí tendríamos ya 62 puntos porque hicimos 2 disminuciones, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 3 y vamos a hacer aquí y ahorita vueltas de altura. Entonces vamos a hacer la vuelta número 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer 6 vueltas de altura de 62 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 vueltitas de altura. Pues ahora vamos a la vuelta número 9. Recuerden que tenemos 62 puntos, ¿no? Vamos a la vuelta número 9 y vamos a hacer 13 puntos bajos. 1. Y 13. Ahora vamos a hacer una disminución. Ahora vamos a hacer 14 puntos. 1, 2, 14 y una disminución. Y vamos a repetir otra vez 13 puntos bajos, una disminución y 14 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 58 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 10. Y vamos a tejer estos 58 puntos bajos. Vamos a hacer punto sobre punto, una vuelta de 58. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta. Y recuerden que tenemos aquí y tenemos 58 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 11. Y pues aquí vamos ya a hacer un cambio de color. Ya vamos a terminar ya de tejer con esta hebra blanca. Vamos a dejarle así una orejita, ¿no? Y vamos a introducir de nuevo el color piel, porque aquí ya terminamos de hacer básicamente
lo que sería el cacheterito, ¿ya? Entonces vamos a hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente para hacer el cambio de color. Los vamos a introducir en esta orejita del punto, del último punto que hicimos. Aquí miren, estos bucles. Y voy a introducir el tono piel. Así, miren, de esta manera. Y ahora me voy a ir tejiendo lo siguiente. Voy a hacer 7 puntos bajos. Voy aquí, a ver, primero voy a hacer 2 puntos. 1 y 2 puntos. Así, de esta manera. 2 puntitos, ¿no? Y esta hebra de color blanco, miren, solamente la jalo así y ya está. Vamos a cortar la hebra de color blanco y ya no la vamos a utilizar ahorita, solo el color piel. Ya hice 2 puntos, ¿no? Este de aquí, el primer punto, sería el inicio. Y voy a hacer, ahora hice 2 puntos, ¿no? Ahora voy a hacer una disminución y 7 puntos bajos. 1 y 7. Ahora, este patrón que acabo de hacer de estos 2 primeros puntos no los tomo en cuenta, solamente el patrón de una disminución y 7 puntos bajos, y lo voy a repetir 6 veces. Ya hice la primera vez, ahora me faltan hacer 5 veces más. Al final me van a sobrar 2 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer la vuelta número 11. ¿Ya? Y hasta ahí tenemos 52 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer vueltas de altura y vamos a hacer 14 vueltas de altura. Eso quiere decir que vamos a hacer la vuelta número 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 14 vueltas de altura de 52 puntos. Listo, yo aquí he terminado de realizar mis 14 vueltas de altura de 52 puntos, ¿no? Hasta el momento estamos ya a la fila 25 hecha, ¿no es cierto? Ahora vamos a la fila 26 y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en esta fila vamos a tejer en la fila número 26, 24 puntos bajos, una disminución, 24 puntos bajos y una disminución. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta número 26 y hasta ahí tendríamos 50 puntos. No se olviden de ir rellenando mientras van tejiendo, ¿ya? Ahora vamos a hacer una disminución, 23 puntos bajos, una disminución y 23 puntos bajos. Y listo, miren, yo aquí ya terminé la vuelta número 27 y hasta ahí tenemos 48, déjenme ver, 48 puntos. Sí, tenemos 48. Ahora vamos a iniciar la unión de brazos. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a sacar este separador de vueltas, porque vamos a tener un nuevo inicio de vueltas, ¿no? Entonces la figura está así. Yo voy a aplastarle aquí en la mitad para poder sacar la mitad de los lados. Entonces aquí en esta mitad yo voy a dejar aquí 4 puntos. Los 4 puntos que estén aquí voy a dejarlos libre para luego unir con el brazo. Por ejemplo, sería, si aquí es la mitad, sería, miren, quiero que se fijen aquí, serían 1 y 2 puntos de este lado y 1 y 2 puntos de este lado, para que estos 4 me queden justo ahí. Entonces, miren, 2 de este lado y 2 de este lado, los voy a dejar libres, ¿no? Entonces pongo el marcador en un punto antes de esos 4, miren. Entonces, este no sería el 4, sino 1, 2, 3 y 4. Entonces van a tejer aquí los puntos que sean necesarios hasta llegar al punto que está puesto el marcador. O sea, hasta este punto que está puesto el marcador vamos a tejer. Entonces miren aquí, ¿no? Es el último punto que voy a hacer de aquí. ¿Ya? Entonces no les doy un número de puntos porque siempre les recuerdo que todas tenemos diferente manera de tejer y la tensión es distinta. Entonces puede ser que ustedes terminen muy acá, por eso yo les doy como una guía para que a ustedes les quede todo donde debe estar, ¿ya? Entonces una vez que nosotros ya llegamos acá, voy a tomar el brazo, miren, así es el brazo. El pulgar debe estar obviamente para acá, para arriba, ¿no es cierto? Así. Entonces yo voy a tomar el bracito, lo voy a aplastar así en la mitad,
¿no? En la mitad. Y voy a coger 4 puntos de acá para unir con 4 puntos de acá, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar de aquí un punto y un punto del cuerpo. Entonces aquí sería un punto, mi primer punto, y este va a ser el inicio de vuelta. Voy a poner aquí el separador de vueltas. Miren aquí, ¿ya? Entonces tengo que hacer 4 puntos. Ya hice uno. Vamos el segundo. 2. Vamos 3. Y 4 puntos. Que uní tanto el brazo como el cuerpo. ¿Ya? Ahora me voy a ir tejiendo 20 puntos de aquí solo del pecho. Listo, miren, ya tejí 20 puntos del cuerpo. Si ustedes cuadraron bien este que quede al lado, los 20 puntos les va a quedar perfecto aquí en el centro. Y obviamente acá ya les cuadra el otro brazo, que vamos a hacer lo mismo. El dedito pulgar para adelante, aplasto el bracito y cojo 4 puntitos de acá atrás, ¿no? Entonces voy a coger así. Y voy a repetir el mismo proceso que hice con el otro brazo. Tejer 4 puntos uniendo cuerpo con brazo. 1 y 4. Así, miren, de esta manera. Y finalmente me voy a ir tejiendo los 20 puntos que me faltarían de acá de la espalda. Listo, miren, ya terminamos. Sería la primera vuelta de la unión de brazos. Ahorita ya vamos de nuevo a contar vueltas porque vamos a unir ya los brazos. Ya sería una nueva sección de vueltas. La primera vuelta que acabamos de hacer terminamos con 48 puntos. Ya, ahora vamos a la segunda vuelta. Ya, quiero que tomen en cuenta algo. El bracito tenía 14 puntos. Si utilizamos 4 uniendo, me quedarían 10 puntos libres. En esos 10 puntos del bracito, voy a sacar aquí el separador, ¿ya? De esos 10 puntos, voy a hacer primerito una disminución, ¿ya? Los puntos, solo cogiendo ahora los puntos, miren, del brazo. Voy a hacer una disminución. Y este será el inicio de vuelta. Voy a poner aquí el separador. Ahora me voy a ir tejiendo estos 8 puntos que me hacen falta tejer del brazo. 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, este puntito que hacemos así, que queda abierto por lo que se terminó, lo que pueden hacer es lo siguiente. Coger para que se cierre bien. Coger esta hebrita con la hebra que estamos tejiendo y hacerle aquí unos 2 nuditos apretados. 1 y 2, como para que no se les abra el punto y esta hebra quede ahí. Entonces esta hebra ya la pueden meter incluso adentro del brazo, no hay problema, para que no nos vaya a estorbar. También es una buena idea hacer eso. Y vamos 7, ¿no? Y 8 puntos, ¿no? Porque teníamos 10 puntos, pero hicimos una disminución más 8 puntos, serían 10 puntos, ¿ya? Ahora yo me voy a ir tejiendo acá el cuerpo y voy a hacer una disminución. Voy a tejer 16 puntos, solo hasta 16. Listo, miren, ya tejí 16 puntos y me sobran 2 puntitos del pecho y voy a hacer una disminución. Ahora ya me paso a lo que sería el brazo. Déjenme sacar esta hebra del brazo que estaba allá. Me pasaría al brazo y voy a tejer. Recuerden que acá hicimos una disminución y 8 puntos. Aquí voy a hacer al revés. Primero voy a hacer los 8 puntos y al último la disminución en estos 10 puntos del bracito. Entonces empiezo realizando la disminución, que sería cogiendo esta hebrita de aquí más la hebrita de acá. Déjenme coger así para poder hacer esta disminución, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con esta hebrita, miren. Podemos amarrar
para que no nos quede así como que abierto. Porque siempre con lo que se cierra, se terminó la hebrita de tejer el brazo, es que queda así, ¿no? Entonces esta hebrita, como les dije, se la puede meter aquí dentro del brazo y no hay problema, ya no nos estorba. Listo, entonces aquí ya hicimos la primera disminución, mejor dicho, del brazo. Y acá nos vamos a pasar ya tejiendo los 8 puntos que nos faltaría tejer del brazo. 8 puntos bajos. Vamos, 2 y 8 puntos. Ahora vamos a tejer estos 20 puntos bajos de acá, de atrás de la espalda, hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 2 y hasta ahí tendríamos 56 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 3 y vamos a iniciar realizando 4 puntos bajos. Vamos a hacer 4 puntos bajos, ¿no? Quitamos el separador y vamos 1. Ponemos el separador. Un punto. Vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Miren así, una disminución. Ahora voy a tejer 27 puntos. 1, y 27. Ahora vamos a hacer una disminución. Miren así. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos puntos que me faltan hasta llegar al marcador, y aquí debo tener 21 puntos bajos hasta llegar al marcador. Y listo, miren, aquí terminé de hacer mi vuelta número 3 y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 4, ¿ya? Y en esta vuelta número 4 vamos a hacer el siguiente patrón. No se olviden de ir rellenando mientras van avanzando el tejido, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a tejer 7 puntos. Entonces voy a hacer 1, pongo el separador. Vamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y voy a hacer una disminución. Entonces voy a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, yo aquí ya terminé de hacer la vuelta número 4 y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer el siguiente patrón. Estamos acá. Ahorita ya estamos cerrando, ¿no? Vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, con el separador. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta número 5 y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a tejer lo siguiente. Ya mismo terminamos de hacer este cuerpo. Vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5.
y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta número 6, ¿no? Y hasta ahí tendríamos 36 puntos ya. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a tejer. Vamos a tejer 4 puntos. Vamos, 1. Ponemos el separador de vueltas. 4. Sería 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta sería la número 7, ¿no? Y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la número 8. Vuelta número 8, 8 pinocho. Y vamos a hacer 3 puntos bajos. Vamos, 1. Ponemos el separador. 1, 2, 3 y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta número 8 y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 9 y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, aquí terminé de hacer mi vuelta número 9 y hasta ahí 18 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacerle así con el dedito, o sea, lo fuimos rellenando. A ver, quiero que indicarles mejor. Fuimos rellenando, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí en el centro a hacerle un poquito así como un huequito, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos básicamente como que, si es que les hace falta un poquito rellenar aquí, pero que sea como alrededor, no en el centro, ¿ya? Porque les voy a dar una opción también de poner, si es que quieren poner un soporte aquí. Aquí tenemos 18 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es tejer aquí, vamos a tejer 10 vueltas. Vamos a tejer 10 vueltas de estos 18 puntos bajos. Y listo, miren, así nos quedaría. Aquí pueden cortarle la hebra. No necesitamos realmente hebra porque vamos a hacer acá otra cosa. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recortar, tenemos un pedazo de alambre de aproximadamente 50 centímetros. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este alambre es delgadito, mide más o menos como 1 milímetro. ¿No? Entonces vamos a doblarlo en la mitad. Así. Miren, solo poniendo silicona en esta parte de aquí, rellenando todo esto, ya nos quedaría firme también la cabeza. Pero les voy a dar esta opción también del alambre, si es que desean hacerlo, para que les quede un poco aún más firme, ¿ya? Entonces les voy a dar las dos opciones de cómo hacer, ¿ya? Entonces con un alicate voy a unir bien esto, que quede bien aplastadita, así, miren, ¿no? Ahora le voy a doblar otra vez en la mitad, ¿no? Así, de esta manera, y de igual forma le aplastamos aquí, que quede bien, muy bien aplastadito. Listo, ahora le vamos a pasar cinta adhesiva de la que ustedes tengan. Si tienen tape, pueden ponerle tape, pueden ponerle cinta adhesiva, cinta de embalaje, lo que ustedes quieran. La idea es que esto quede bien apretadito. Ahora, si tienen un alambre mucho más grueso, pues lo que pueden hacer es simplemente doblarle en la mitad y ya. Y no le hacen tantos dobleces. Ya, yo estoy haciendo con este porque es el que yo tengo a la mano, el que utilizo para muchas cosas, este delgado. Entonces, miren, van a ir enrollando así
apretando cada vez que van dando vueltas para que quede más apretadito esta parte ya. Entonces, y de igual forma para que la punta no quede ahí tapadita y no lastime el tejido, miren, ¿no? Entonces nos queda así esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar todo esto de silicona. ¿Se acuerdan que en el medio dejamos como un espacio? Entonces para que esto entre fácilmente, así, miren, así, ¿no? Nos queda así. Entonces vamos primero a rellenar, pero toda esta parte de aquí llenito de silicona caliente, ¿ya? Entonces vamos a ir rellenando esta parte, como les dije, de silicona. Vamos aplastando mucho la silicona hasta llenar todo este espacio de silicona. Miren, una vez que hemos llenado, ahí se le ve más o menos faltando solo una fila para que esté en el borde. Vamos a coger el alambre que teníamos y le vamos a meter así, miren, ¿no? Entonces aquí vamos a terminar de rellenar hasta el borde de silicona ya con el alambre metido. Y listo, miren, así, y le van a dejar que se seque súper bien. Miren, así ya quedó muy firme, miren, muy pegado. Entonces aquí, esto de aquí le vamos a doblar hacia acá para que quede como más, un poquito más esto gruesito, ¿ya? Entonces con el alicate le podemos aplastar así. Y el cuerpo quedaría listo y lo vamos a reservar cuando ya unamos con la cabeza. Vamos a continuar utilizando el ganchillo de 1.75 para todo el proyecto y vamos a realizar ahora la cabecita. Ahora vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos dentro de este anillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahorita que me miro en la cámara me veo que aquí, de lo que ayer me quemé cocinando. Ahorita recién me veo. Como cuando uno hace tan rápido las cosas, a veces ni se da cuenta de que se ha quemado, de que se ha cortado, de todo, miren. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento, perdón. Vamos a hacer una fila de aumentos, o sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces voy a hacer 6 aumentos. Ya hice 1. Y 6. Y aquí yo ya tendría 12 puntos, porque al iniciar hicimos 6 puntos en un anillo mágico, que es este de aquí. Luego hicimos aumentos, entonces un aumento en cada puntito serían en total 12 puntos, ¿no? Ahora sí vamos a iniciar con la siguiente vuelta y para ello vamos a hacer un punto bajo. Y aquí pues ya vamos a comenzar, vamos a poner ya el marcador, separador de vueltas, ¿no? En el primer punto que hicimos de ahorita. En el siguiente punto, o sea, en el segundo punto, yo voy a hacer un aumento. Entonces yo voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vueltita y pues hasta ahí ya tenemos 18 puntos, ¿no? Vamos a continuar, vamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un punto bajo, ¿no? En el siguiente punto voy a hacer otro punto bajo y en el tercer punto voy a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a continuar. Vamos a la siguiente vuelta a realizar un punto bajo. Ponemos el separador. Hacemos, ya hice un punto, vamos, 2 puntos, 3 puntos, estoy haciendo un punto en cada punto. Y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos ya 30 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Voy a hacer ahorita un punto. En cada punto estoy haciendo ya. Hice 1, vamos 2, 3, 4 y en el quinto punto sería un aumento. Entonces voy a hacer el patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas y voy a tejer un punto. En el siguiente punto vamos 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto hacemos un aumento, ¿no? Vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos, ¿no? Ahora sí vamos a continuar, vamos a hacer un punto bajo. Vamos, en el siguiente punto 2, vamos 3, 4 y así vamos en cada punto 5, 6 y en el séptimo punto sería un aumento de puntos bajos. Y vamos a hacer este patrón de 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Vamos a la siguiente vuelta. Y vamos a hacer un punto bajo. Dos puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos y 8 puntos. Y en el noveno punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto. Vamos a poner el separador de vueltas. Vamos a hacer 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 5, 5, 6 puntos, 7 puntos, 7, 8 puntos, 9 puntos y en el décimo punto vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer toda esta vuelta y hasta ahí tenemos 66 puntos. Ahora vamos a tejer un punto en cada punto, estos 66 puntos, y vamos a levantar 12 vueltas de altura. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 12 vueltas de altura. Miren, así ya me creció la cabecita. Bueno, ahora sí vamos a hacer la siguiente vueltita. Déjenme revisar mis apuntes. Ya, vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 5. Luego vamos a hacer 7 aumentos. 1, 7. Ahora vamos a realizar 10 puntos bajos. 1 y 10. Y volvemos a repetir 7 aumentos de puntos bajos. 1, y 7.
Y finalmente nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En total nos debe salir aquí 37 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis últimos puntos que me faltaban tejer, los 37 puntos. Y aquí terminamos de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 80 puntos. Porque hicimos en total 7 aumentos aquí, 7 aumentos acá, en total 14 aumentos. Y como teníamos 66 puntos anteriormente, más 14, serían 80 puntos. Si tú eres en cambio de las personas que colocas los ojitos antes de cerrar la cabecita para poner la seguridad atrás, pues te voy a explicar en este punto, ¿ya? Decidí hacerles esta partecita porque sí, hay personas que utilizan la seguridad. Yo la verdad no la utilizo porque muchas veces se me ha salido. No sé si será la calidad, no sé. Pero siempre prefiero hacerles el huequito y ponerle silicona y meterle a presión. Pero les voy a indicar, ¿ya? ¿Cómo lo vas a colocar? Ya. Primero, tú vas a encontrar aquí. Estos son los aumentos que hicimos, ¿no es cierto? Hicimos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 puntos y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aumentos. De este grupo de aumentos a este otro grupo de aumentos tenemos 10 puntos de separación. Entonces vamos a encontrar el centro que serían 5. Cuentas 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el quinto y vas a subir 1 y 2 filas. Vas a colocar en esta fila, como esta es la mitad aquí, ¿no es cierto? Los ojos van a tener 6 puntos de separación, ¿ya? Entonces le voy a girar así el tejido. Aquí es la mitad, ¿ya? Entonces, como van a tener 6 puntos de separación, tú vas a recorrer de este lado 1, mira, 1, 2, 3 y 4 y colocas el ojo para que se vea 3 puntos libres, porque si tú solamente recorres, obviamente el ojito, mira, aquí le voy a sacar aquí le colocas el ojo, mira, para que se vea 1, 2 y 3 del centro. Y luego vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vas a colocar aquí el otro ojo, ¿no? Entonces colocas aquí el otro ojito. Entonces, déjame ponerle el otro ojito para que ustedes puedan mirar. Si tú colocas de esta manera como yo te estoy indicando, mira, vas a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos visibles, ¿ya? Entonces, ahí tú vas a colocar los ojos y obviamente le pones las seguridades. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vueltas de altura. Y vamos a hacer en total 4 vueltas de altura de estos 80 puntos. Listo, miren, yo ya terminé de realizar estas 4 vueltas de altura de los 80 puntos. Miren, aquí ya se formó las mejillitas, miren, se está formando el perfil. Ahora vamos a iniciar con las vueltas de disminución. Vamos a empezar a cerrar ya la cabecita, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto. Vamos aquí a tejer 11 puntos. 2, 11 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 11 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos van a sobrar 2 puntos y en estos 2 puntos vamos a hacer una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y como les decía, nos va a sobrar 1 y 2 puntos. Y en esos 2 puntos yo voy a hacer una disminución. Miren, así, de esta manera. Y aquí déjenme ver, nos quedarían 73 puntos, ¿no? Ahora vamos a la próxima vuelta y vamos a hacer 10 puntos bajos. Voy a hacer 1 y 10. Y aquí voy a hacer una disminución. Y voy a repetir este patrón de 10 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar solo un puntito y ese puntito lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 67 puntitos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 9 puntos bajos. Vamos, 1,
y 9 puntos. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 9 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este puntito y este lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 61 puntos. Ya estamos cerrando de a poco. Vamos a continuar y vamos a hacer 8 puntos bajos. Aquí voy a hacer un punto. Vamos, 2. Y 8 puntos. Y vamos a hacer una disminución invisible. Y este patrón de 8 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este punto y este lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 55 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 7 puntos bajos. Aquí voy a hacer 1, 7 y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 49 puntos. Ahora sí, seguimos realizando las vueltas de disminución y vamos a hacer en total aquí 6 puntos. Ya hice 1 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 43 puntos. Ahorita vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar, pero solo le vamos a rellenar hasta aquí, hasta la mitad. Nada más. Luego, a lo que cerremos un poquito más, continuamos pues cerrando esta parte para que no se nos abran mucho los puntos, ¿ya? Entonces, vamos a rellenar solo hasta aquí. Listo, miren, ya le rellené, como les dije, hasta la mitacita nada más. No rellenen mucho, o sea, no le hagan que esto ceda porque se abren los puntos, solamente hasta que, miren, de la forma. Nada más, ¿no? Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí. Y vamos a hacer 5 puntitos, ¿ya? 1 y 5. Y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar este puntito y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 37 puntos. Ahora sí vamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer 4 puntos. 4 puntitos. Listo. Aquí voy a hacer 4 puntos. Voy a hacer 4 puntos bajos y una disminución y eso lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 31 puntitos. Ahora, la siguiente vuelta que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final nos va a sobrar un punto y ese punto lo vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos ya 25 puntos, ¿no? Si ustedes aquí en este punto quieren ir ya rellenando, lo pueden hacer. Pueden ayudarse de pinzas. Yo me ayudo mucho de unas pinzas para poder rellenar. Ya les voy a indicar cuáles. Estas pinzas de aquí, miren. Son unas pinzas que tenía ahí en las herramientas. Entonces es mejor así. A veces como que cuando está el tejido más cerradito, meterle y a veces le forzamos. Si ustedes aquí en este punto desean ya irle rellenando, lo pueden hacer. Yo me voy a esperar a la próxima vuelta para rellenar. Y aquí pues vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, pero solo lo vamos a repetir 5 veces. Al final nos van a sobrar 5 puntos y ya les voy a indicar qué hacer. Primero repitamos 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Listo, miren, ya repetí 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Al final me sobran 5 puntos. Y aquí van a hacer
una disminución, un punto bajo y una disminución. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esto y hasta ahí tenemos ya 18 puntos. Y aquí ya terminamos de hacer las vueltas de disminución. Y yo aquí voy a proceder a rellenarle, como les dije, despacio con esta pincita. Le voy a ir metiendo todo el relleno en esta parte de aquí para que vaya dando esa forma. No rellenen mucho para que no se les abra los puntos. De igual forma aquí ya le cortan nomás la hebra. No necesitamos dejar hebra larga ya. Aquí simplemente le cortan. No le pueden hacer aquí una cadenita al final para que no se zafe y nada más, y esto quedaría dentro. Entonces vamos a rellenar y listo. Miren, ya le rellené, como pueden ver. Miren, aquí le dejé siempre el espacio que va a meterse aquí el cuellito. No rellenen mucho para que no se abran los puntos. Miren, aquí no se mira ningún punto abierto. Y también ayuda bastante cuando uno ya al final le rellena de la mitad para abajo, miren, para que no se nos abran mucho los puntos. Antes de meterle aquí, como obviamente aquí siempre déjenle en el espacito. Aquí le podemos poner silicona, le vamos a poner silicona caliente en esta parte de aquí. Bastante silicona. ¿Ya? Una vez que esté puesto aquí la silicona, nosotros le metemos esto a presión. Miren. Entonces le vamos a dejar así un ratito hasta que se seque. Y miren, ahí queda firme, queda muy firme y no se mueve. Realmente la cabecita y queda súper firme. Así, miren. Esta figura mide aproximadamente como casi unos 38 centímetros, ¿no? Entonces ya obviamente con el pelito, con los zapatos, cuando se le pone, obviamente ya casi llega a los 40 centímetros. Entonces miren, así nos quedaría, voy a hacerle un poquito más la cámara, así nos quedaría el cuerpito, miren, ¿no? Espero que les haya gustado. Bueno, vamos a continuar tejiendo. Y si tú eres de las personas como yo que ponemos los ojitos ya una vez que terminamos la cabecita, igual tomen en cuenta que estos son ojos de seguridad. Pero yo, como les he comentado en los anteriores videos, que yo no suelo poner la seguridad porque muchas veces se me ha salido, ¿ya? Entonces lo que yo hago es hacerle huequito como ahorita les voy a indicar, ¿ya? Ahora, si tú colocas los ojos ya una vez que esté formada la cabeza, pues vas a identificar. Mira, aquí se ven muy claramente los aumentos. Le voy a girar así porque como se teje así, miren, aquí está, esta es la fila 22 me parece. La fila 22 que hicimos los aumentos. Recuerden que hicimos 7 aumentos, 10 puntos bajos y 7 aumentos, ¿ya? Yo voy a encontrar de estos, miren, aquí está el grupo de 7 aumentos y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos y subo. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y subo 2 filas. De esta fila que están los aumentos subo 1 y 2 filas y pongo el separador para yo tener una visión de dónde le voy a poner el ojito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a contar, vamos a dejar 6 puntos de separación entre ojo y ojo. Entonces, ¿cómo colocamos? Miren, estos depende mucho también del diámetro de los ojos, porque obviamente si ustedes utilizan ojos más pequeños que estos o más grandes que estos, obviamente les va a quedar más espacio o menos espacio. Estos ojitos de aquí miden 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Ahora, dicho esto, yo como ya tengo colocada aquí la mitad, voy a contar 1, 2, 3 y 4 y me voy aquí a meterle, aquí voy a meter el un ojo. Y de aquí a acá voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acá sería, acá voy a poner el otro ojo. Entonces aquí yo voy a pincharme, miren, aquí le voy a poner un alfiler porque aquí voy a poner el otro ojo, ¿ya? Entonces así voy a contar, ¿ya? Entonces para que a mí me quede 6 puntos de separación una vez puesto los ojos, debo dejar 9 puntos
9 puntos de separación entre la señal a la señal. Entonces, ¿qué hago yo? Primerito, lo que yo hago de una manera muy delicada, voy a abrir el hueco sin romper. ¿A qué me refiero delicada? A que no rompo el tejido, sino que aquí me abro el punto y le hago así un huequito, miren. Y ahí voy a colocar el ojo, ¿ya? ¿No? Ahorita le voy a colocar así. Entonces, acá igual, miren, voy a abrir el punto así y voy a colocar el ojito, miren, así de esta manera. Y si ustedes se dan cuenta, al colocar los ojos, miren cuántos puntos nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justo nos quedan 6 puntos. Miren, si ustedes hacen así, entonces las mejillas nos quedan cuadradas, nos queda todo bien. Entonces, el siguiente paso que yo hago es ponerle silicona aquí. Ya les voy a indicar. Ahora, como les decía, voy a poner la silicona para que miren cómo le pongo. Entonces, yo como ya tengo aquí el puntito, meto así un poquito las pinzas. Le hago un poquito así más grandecito el huequito, que me quede así, para luego yo colocar un poquito aquí de silicona. Yo le pongo así, miren. Así le pongo la silicona caliente, miren, un botoncito. Y luego le pongo aquí el ojito así y le tengo un ratito. Esa es la manera como yo coloco los ojos, la verdad, y jamás se me han salido, me duran mucho ahí así. Y lo mismo voy a hacer en el otro ojo. Y listo, miren, ahí ya tenemos bien seguros nuestros ojitos, ¿ya? Ahora el siguiente paso para hacer el rostro, vamos a ensartar estambre. Esto es el estambre del mismo grosor de este color, pero blanco. Entonces nos vamos a salir en esta parte de aquí, miren. Justo donde topa el ojito, miren, hay esta filita, ¿no es cierto? En esta filita, aquí nos vamos a pinchar, ¿ya? Entonces me voy a meter por acá abajo y salgo aquí, miren. Voy a salir aquí. Entonces voy a dar 3 puntadas que contengan 1 y 2 filas, ¿no? Que no se me meta acá debajo del ojo muy metido, no, simplemente que tope el ojo, que rodee un poquito del ojo, que sería aquí. Entonces voy a dar ahí la puntada y la otra va a salir al ladito de esta que ya le di, miren, así. Aquí doy, no jalo mucho para que no se me apriete tanto, miren. Ahora voy a dar otra puntada aquí. Y luego otra más. Son en total 3 puntadas. Entonces me pincho al ladito de esta y salgo abajo al ladito de la otra. Miren. Y jalo. La otra voy a hacer así mismo. Pincho aquí. Y ahora me voy a salir acá, miren. De donde ingresé, pero al otro lado. Aquí. Y como en el lagrimal, ¿ya? Entonces pincho y me voy a salir justo aquí, miren. Jalamos, no jalamos mucho, sino así, simplemente que nos quede así. Miren, dimos 1, 2, 3 puntadas que tienen 2 filas, que contienen 2 filas, ¿no? Ahora voy a hacer acá 2 puntadas, pero ya no que contengan 2 filas, sino solo una fila, para que me salga más pequeñita, el lagrimal. Entonces aquí me pincho aquí y voy a salir al ladito de la primera puntada que hice. Así, miren. Jalo y miren, ya me queda una puntada. Y la otra puntada así mismo. Si ven que es como diagonal un poquito que se vuelve. Y me voy a pasar al otro lado porque voy a repetir exactamente lo mismo que hice en este otro ojo. Miren. Así. Entonces, este proceso lo voy a repetir en este ojo. Sería aquí de igual forma 1 y 2 puntadas que contienen una fila. Luego me paso aquí en la esquina y hago 1, 2 y 3 puntadas que contienen 2 filas, tal cual hicimos acá. Y listo, miren, ya hice aquí mis 3 puntadas acá y 2 de los lagrimales. Y simplemente esta hebra, como ya no la voy a utilizar, la remato por acá abajo.
Así, miren, puedo coger un pedacito de la parte interior de la cabeza, así, hacer un nudito, paso la hebra alrededor de la aguja, jalo, se forma un nudito y luego me pincho y salgo por cualquier otro lado, miren, y simplemente la hebra se desaparece. Entonces cortamos esta hebra de esta manera y miren, ya tenemos hecho la parte blanca de los ojos, ¿ya? Ahora vamos a hacer la parte oscura del párpado. Entonces para ello yo ensarté este estambre de color café oscuro. Esto es estambre que mide más o menos 1 milímetro de grosor. Si ustedes desean utilizar hilo de bordar, pues para que se le haga más gruesito, o si tienen de ese grosor, lo utilizan. Pueden utilizar también negro. Yo estoy utilizando café oscuro. Entonces voy a ingresarme, miren, por la parte de abajo, pero me voy a ingresar en esta misma fila, pero del lado contrario, o sea, aquí me voy a ingresar, ¿ya? Entonces ya me ingreso aquí, miren, en esta parte de aquí. Como les dije, es el lado contrario de acá. Ahora, yo voy a dar una puntada de aquí a acá, pero de aquí, miren, está terminando el lagrimal. Me separo un punto de esta misma fila y me pincho aquí y regreso donde inicié. Aquí, miren, así, de esta manera. Y voy jalando y voy acomodando, ¿no? Entonces jalo despacio, miren, así. Luego voy a dar otra vueltita más. Aquí mismo me pincho y me pincho de nuevo donde inicié. Miren, vamos 2 pasaditas, así. Vamos otra pasadita más, voy a hacer otra pasadita más, me pincho, ingreso donde inicié, aquí, miren, y se me va cubriendo así. Ya voy pasando 3, ¿no? Y vamos pasando la última, la cuarta. Paso la cuarta y me bajo aquí, miren, donde está el lacrimal, donde hice abajito de la segunda puntada que di. Miren, acá arriba pasamos en total 4 veces. Miren, pasamos 4 veces, ¿sí? Entonces, acá me paso acá, ¿no es cierto? Voy a dar una puntada al otro extremo de aquí, de lo blanco. Y si ustedes pueden observar, aquí hay una fila abajo, ¿no? Yo me voy a salir en la mitad de esta fila y en la mitad de este punto. No voy a hacer acá abajo ni acá arriba, sino en la mitad de este puntito, en todo el centro de ese puntito, básicamente. Miren, así. Ahí, ¿no? Siempre este estambre debe estar tras de la aguja, así, miren. Para que haga, perdón, se me movió para que haga este efecto, miren. ¿Ya? Entonces yo alzo así y donde di la puntada me pincho de nuevo ahí y ahora me voy a salir acá al otro extremo para poder hacer aquí las pestañitas y jalo de aquí, miren, así voy acomodando y le jalo, miren, y ya me quedó ahí. Así me debe quedar esta parte de aquí, miren, ¿no? Entonces ahora aquí voy a hacer las pestañas. Ya, como estoy aquí, voy a recorrer 1 y 2 puntos en horizontal. Miren, 1 y 2 puntos e ingreso aquí y me salgo una fila. Ingreso aquí y salgo una fila más arriba. Miren, así. Me devuelvo al centro, aquí donde inicié, y voy a salir una fila más abajo. En cambio, de la puntada del medio voy a salir una fila más abajo. Así. Miren. Y luego otra vez me devuelvo al centro. Y me voy a pasar al otro lado. Para hacer, básicamente voy a hacer lo mismo, ¿ya? Déjenme, me salga justo donde quiero. Ahí. Miren. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice aquí. Voy a hacer acá. Lo mismo. Entonces,
de aquí sería, miren, de aquí doy puntadas, separado de aquí un punto, voy a dar 1, 2, 3, 4, luego me paso acá y desde aquí hasta acá doy una puntada con una puntada en el centro para que me quede así, y luego hago las pestañitas, ya guiándome desde aquí, ¿no? Y vamos a hacer eso, replicar en el otro ojito. Listo, miren, ya terminé de hacer el otro ojito. Ahora voy a hacer las cejas, ¿ya? Entonces, para hacer las cejas, miren, yo me salí acá. Miren, de esta fila, si ven que hay 1, 2 y 3 filas. 3 filas, ¿no? Y de donde aquí, miren, inicia el ojo, si ven que está metido un puntito más acá hacia la izquierda, no es aquí justo en el filo, sino un puntito más allá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Cuando subo 3 filas con un puntito más acá, voy a contar 3 puntos. 1, 2 y 3 y bajo una fila y me pincho. Y lo mismo voy a hacer en el ojo de acá. Miren, salgo un más allácito del final, así, miren. Y de igual forma acá, cuento 1, 2 y 3 y ¿cómo es? Bajo una fila. Y luego ya con este, como ya no lo voy a utilizar, voy a sacarlo por acá debajo para poder rematar tal cual como rematé el anterior estambre blanco. Miren, y aquí ya nos quedan las cejas. Vamos a rematar este estambre. Entonces ya con los ojos prácticamente hemos terminado. Ahora vamos a hacer la nariz, ¿ya? Entonces la nariz va a ir de esta fila, miren que es de los ojitos que está aquí. Los ojitos voy a bajar una filita, ¿ya? Pero me voy a ingresar desde acá. Que la nariz quede en el centro de aquí, ocupando así, miren, ¿no? Vamos ocupando así estos puntitos de aquí. Más o menos están como unos 4 puntos, porque estoy dejando medio punto, sería al inicio de cada, miren, estoy dejando como medio punto aquí y medio punto acá, ¿no es cierto? Y doy esta puntada. Al dar yo esta puntada, voy a empezar a enrollar el estambre en esta puntada con la parte contraria de la aguja. ¿Cómo voy a hacer? Paso por debajo, así, miren, ¿no es cierto? Y voy enrollando. Jalo, sostengo aquí con el dedo la hebra mientras paso para que no se me mueva de donde quiero que se me enrolle. Luego otra vez acomodo, sostengo y miren, voy haciendo esto. Bajo, sostengo, paso por acá. Miren cómo se va enrollando en esa puntada. Así. Pongo y así voy terminando, miren, de enrollar toda esta partecita de acá. Así. Vamos enrollando. Nos falta un poquito más. Ya. Ahora voy a dar otra pasadita, o sea, me voy a ir haciendo encima de esa puntada que hice, voy pasando de nuevo con el mismo método. Miren, voy sosteniendo y se me va haciendo uniforme y así hasta terminar. Entonces miren, aquí yo ya terminé. Entonces yo me voy a pasar de aquí, de la primera puntada hacia la segunda que hicimos, ¿cierto? Así jalo un poquito y simplemente aquí voy a rematar, ¿no? Voy a tomar un poquito de estambre, pero así muy mínimo, miren, poquitito. Paso la aguja alrededor, perdón, el estambre alrededor de la aguja, jalo para que se me forme un nudito y aquí mismo me pincho y salgo por debajo, ¿ya? Voy a salir por debajo, déjenme con las pincitas, aquí ya se me puso duro. Jalo, miren, ahí ya se pierde el nudito. Alzo un poquito así, se me aprieta al hacer esto y ya nos quedaría, miren aquí, la naricita así, ¿no? Entonces aquí vamos, bueno, esta hebra dejémosla acá adentro, porque igual nos sirve, está muy cortita ya, como relleno, ¿ya? Ahora vamos a hacer la boquita. Para hacer la boquita yo estoy utilizando este hilo de bordar, miren, que es muy delgadito y es un café muy clarito, ¿no? Entonces yo la boquita le hago muy delicada realmente. En muchos amigurumis a veces no les hago ni boca, pero en esta le quise dar una pequeña sonrisa, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer?
Miren, de esta fila que está debajo de la nariz voy a bajar 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí es donde yo voy a hacer. Voy a ubicar aquí, como esta puntada tiene como 4 puntos, voy a ubicar los 2 puntos céntricos de la nariz para hacer esta boquita. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, que sería aquí más o menos. Me voy a pinchar aquí, miren así, ¿no? Entonces esta boquita va a contener 1 y 2 puntos, entonces me pincho acá y en la fila de abajo salgo en la mitad. Más o menos hago el proceso que hice aquí, ¿no? Entonces salgo abajito para que se me forme esa pequeña sonrisita coqueta y muy, muy sutil. Miren, así, muy chiquitita la boca. Entonces me pincho aquí mismo y voy a salir por acá abajo. Miren, entonces así está, así nos queda la boquita. Es muy, como les digo, muy sencillita, muy coqueta. Entonces ya estaría la boquita. Voy a rematar este estambre. Y listo, miren. Ya estaría la parte básicamente del rostro. Aquí en el rostro nos faltaría es el rubor. Y ahorita vamos a hacer las orejas. Ahora sí vamos a hacer las orejas, ¿no? Primero vamos a coger unos alfileres para poner la señal y no equivocarnos, ¿ya? Déjenme, aquí tengo unos alfileres. Y bueno, vamos a ubicarnos. Primero, vamos a ubicarnos desde las pestañas. Las pestañas tienen 1, 2 y 3. De la tercera yo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me pincho ahí. Miren, estoy en la misma fila de esta pestaña, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, pero aquí no sigo, miren, aquí está abajito, ¿no es cierto? Pero este punto me voy a meter un puntito más adentro acá de la cara, entonces queda una puntada diagonal. Y lo mismo voy a hacer acá, ¿no? Voy a contar de igual forma 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pincho acá y luego me voy a meter de igual forma. Voy a contar desde aquí 1, 2, 3, 4 y 5 y me meto un punto. Miren, aquí está un hilo que no sé de qué será. Bueno, y entonces en esas posiciones que yo he colocado voy a tejer las orejas, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer? Voy a tomar el mismo tono de estambre de su carita, que tengo aquí todavía un poquito. Y bueno, eso les quería decir, este estambre es el nuevo que les dije, la versión que me vino en, este se llama Nacocoto. El anterior, si le ven que es un poquito más rosadito, el anterior que yo utilizaba era el Naco Slim Sport. Del grosor está casi lo mismo, realmente, sí está lo mismo. Pero le siento este como más durito, no sé, me gustó más este. Bueno, entonces vamos a seguir con las orejitas. Y aquí me voy a pinchar justo donde está ¿cómo es? Este alfiler aquí, miren, donde está el alfiler me pincho. Y voy a coger un punto, esa fila, quiero coger esa fila, así, ¿no? Cojo esa fila y voy a ingresar lo que sería el estambre, ¿ya? Entonces vamos a acomodarnos bonito. Cojo el estambre, miren. Le paso por ese punto, hago una cadenita aquí, primerito hago una cadenita así, miren. Mientras yo voy tejiendo voy a ir desapareciendo esta hebra, ¿ya? Que se me vaya desapareciendo dentro del tejido, la pongo hacia adelante. Entonces, donde hice la cadenita, ahí en ese mismo punto que acabo de coger, voy a coger de nuevo, miren, me voy a introducir de nuevo en el punto y voy a hacer un punto bajo. Así, y hago un punto bajo, miren, hice aquí, cogí, hice una cadena y luego hice un punto bajo ahí mismo, ya. Lo que quiero que ustedes se fijen es que nosotros vamos a ir tejiendo un punto, va a ser cada fila, porque vamos a hacer un punto bajo que ya lo hice, vamos a hacer 2 medios puntos altos y 2 puntos altos. Entonces, si le ven que no está recto puesto el marcador, sino que es diagonal, entonces yo me voy a ir tejiendo diagonal hasta llegar a este punto de aquí, ¿ya? Entonces yo acá ya hice el punto bajo, ¿cierto? Pongo la hebrita aquí para que se me siga perdiendo. Ahora voy a hacer un medio punto alto. Cojo la lazada, miren, cojo la lazada así,
Y me cogería el punto de aquí, miren, el que sigue. Este de aquí, pincho y cojo la otra fila. La fila es en realidad que estoy cogiendo, ¿no? Cojo la fila, saco, miren, y ya tengo aquí un medio punto alto. Cojo la lazada, me pincho aquí mismo y me voy haciendo diagonal, miren. Y hago la otra, ay, aquí no le pasé, espérenme, esta hebra tiene que estar acá. Hago lo mismo, ¿no? Como estaba haciendo porque estoy desapareciendo la hebra. Y hago otro medio punto alto, miren. Ya hice un punto bajo y dos medios puntos altos. Ahora tengo dos filas en las cuales yo voy a terminar de hacer, ¿no? Entonces cojo la lazada, ahora me toca hacer el punto alto. Miren, ya me voy yendo diagonal. Cojo así. Voy a hacer punto alto, cojo de nuevo la lazada, saco los dos primeros bucles, cojo la lazada y saco estos dos bucles. Y voy a hacer mi último punto, que sería aquí donde está el alfiler, que ya lo voy a sacar. Entonces voy a hacer otro punto alto donde estaba el alfiler, ¿no es cierto? Entonces, miren, cojo la lazada, me pincho aquí, me subo acá arriba, saco los tres, dejo dos, dejo los dos y miren, ¿no? Estaría así. Entonces aquí voy a hacer una cadena. Esta hebra que yo la estaba perdiendo, la pueden tranquilamente meter por el tejido. Por ejemplo, puedo meter así, puedo meter aquí en este puntito, miren, ¿no? Entonces jalo esta hebra para que se me salga por acá, para poderla cortar mejor, miren. Entonces jalamos un poquito para que se pierda mejor y aquí cortamos el exceso, ya, para que se pierda esa hebrita, ¿no es cierto? Ahora que las orejitas son súper delicaditas, ¿no? Simplemente van a quedar así. Ahora yo voy a dejar aquí estambre más o menos como unos 10, 20, 30, 40, unos 50 centímetros más o menos, de 60 centímetros, dejémosle ya. Dejo harta hebrita, corto la hebra, jalo esta hebra, voy a ensartar de nuevo la aguja para pasarme al otro lado. Listo, entonces ensarté, miren la aguja. Entonces yo donde hice el último punto me voy a pinchar y voy a salir donde está este alfiler. Y miren, ya me pasé al otro lado, así nos queda ya una orejita. No me gusta hacerles muy grandes, realmente estas muñecas la oreja. Si ustedes quieren hacerle más grande o con más puntos, pues le aumentan ahí a puntitos, ¿ya? Ahora, miren, vamos a hacer la orejita en la parte de acá, ¿ya? Entonces, aquí lo siguiente que vamos a hacer es esto. Aquí lo que yo voy a hacer es, aquí tengo que iniciar lo contrario. ¿Se acuerdan que aquí empezamos con un punto bajo, dos medios puntos altos y dos puntos altos? Entonces, como estoy acá, debo empezar con dos puntos altos, dos medios puntos altos y terminar con un punto bajo, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es esto. Y de igual forma me voy a ir tejiendo fila por fila, cogiendo como punto de manera diagonal hasta llegar acá. Entonces aquí donde es este punto, esta fila quiero decir, me voy a coger así y miren, saco y voy a levantar una cadena. Levanto una cadena, cojo la lazada y donde cogí este punto, miren donde yo me inserté básicamente, lo que voy a hacer, espérenme un ratito, aquí no es aquí, me estoy insertando adelante yo, ya. Aquí donde me inserté, ay, pero no cogí la lazada, cojo la lazada, me pincho aquí donde ingresé inicialmente y hago un punto alto. Voy a hacer el punto alto, me quedan dos, cojo la lazada y tejo. Vuelvo a hacer un punto alto, pero en la siguiente fila. Me pincho aquí, cojo la siguiente fila y miren, hago otro punto alto. Voy a hacer un medio punto alto, pero aquí me pincho y ya me bajo medio diagonal para ir bajando para llegar a este punto y hago un medio punto alto. Cojo la lazada, pincho aquí, me pincho acá y voy a hacer otro medio punto alto. Ya, quito el alfiler porque aquí voy a pinchar para hacer el punto bajo.
Entonces cojo aquí, pincho y salgo aquí donde estaba el alfiler y hago mi punto bajo. Hago una cadena y listo. ¿Ya? Voy a ensartar la aguja y me voy a introducir aquí. Entonces aquí simplemente me voy a meter donde hice este punto. Salgo por acá. Miren, jalo así un poquito. Voy a hacer aquí, voy a rematar, voy a coger un poquito de hebra, simplemente como es del mismo color no se nota. Voy a hacer aquí como es un nudito, me meto por acá y salgo por cualquier otro punto solo para cortar la hebra, ¿ya? Cortamos la hebra, listo. Déjenme zafar aquí la aguja. Y listo, miren, aquí vamos a sacarle un poquito por lo que jalamos la aguja, queda como metido y ya está, miren, ya está una oreja y está la otra orejita, miren. Y bueno, también le sabemos poner rubor aquí. Yo estoy utilizando lo que es esta pintura textil, les voy a indicar. Miren esta de aquí. Incluso es muy económica, la compré con descuento aquí, vale $1.50, pero la compré 75 centavos aquí en el Ecuador, en Super Paco. Compré esta tinta que es para tejidos, o sea, textil mejor dicho, ¿no? Que sirve para telas, tejidos, todo eso, ¿ya? Entonces, esta realmente con una gotita, que tú pongas ni una gotita, le mezclas con agua, porque debe estar aguadita para poder poner. Miren, aquí ya mezclé así un poquito y miren que está muy aguadita. Entonces, con eso yo le pongo lo que sería el rubor, porque a veces el cliente puede lavar la figura, no sé, y puede salirse si solo le ponemos rubor de maquillaje, que es para nosotras. Entonces, yo suelo, pueden ayudarse con un pincel o también solo con el dedito. Pueden hacer de esa manera. Miren, aquí yo tengo un pincel. Entonces, ustedes cogen así un poquito y le van a poner aquí así ruborcito, miren. Es como que incluso chupa, miren, cuando ustedes le ponen así aguadita, es como que solita como que va chupando, miren, la pintura. Por eso me gusta hacerle así bastante aguadita, porque incluso tú puedes, miren, puedes ir controlando la intensidad, porque cuando le ponen así muy pura, entonces miren, se hace oscura, pero después chupa y se hace más clarita. Entonces como que da más ese efecto de rubor para mí. O sea, me gusta bastante esta pintura. Y lo bueno es que al momento de secarse, si se moja, no se sale, porque es pintura textil. Miren. Entonces así le van a hacer los dos lados. Aquí pues sería como ustedes quieran. Miren, incluso le pueden así como medio difuminar. Y ya quedaría el rubor de la carita. Yo les suelo poner así en las dos mejillas y también un poquito acá arriba, miren, arriba de la nariz. Es como que le da y un poquito aquí arribita, sí. Es como que le da un efecto distinto, no sé. Me gusta poner el rubor aquí arriba de la nariz, la verdad. Entonces, aquí le ponen así. Queda como más tierna, más coqueta la muñeca. ¿Ya? Entonces, miren, poniendo ruborcito así sería ya todo, que quedaría terminada. Vamos a poner el otro lado. Y listo, miren, así nos queda ya el rostro de nuestra muñeca. Ahora vamos a hacer la botita y necesitamos este color gris claro, color negro. También necesitamos un hilo de coser, miren, color plateado, quiero decir. Este es hilo de coser. Es muy delgadito, miren, porque lo vamos a combinar con este para que nos dé un toque. Ahora, si tienen ustedes un estambre que tenga brillitos y sea, pues ya se ahorrarían este paso. Necesitamos también cartón, miren, porque necesitamos cortar el borde del zapatito. Ya les digo cómo sacan esta medida. Miren, es de 2 milímetros de grosor. Y este es otro hilo, este es de coser, miren, delgadito, y este es un poco más gruesito. Este también es plateado, es un hilo sintético, es para hacerle cordón. Más o menos mide unos 40 centímetros deben tener, para que tengan la libertad de ponerle el cordón y luego le recortan los excesos, ¿no? Necesitamos esto para hacer silicona caliente y nuestro crochet de 1.75 milímetros. Bueno, vamos a iniciar primero con este estambre de acá, color plateado, ¿no?
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar, como yo les digo, no conseguí pues un estambre que tenga como unos brillitos, porque sí hay unos que vienen con una hebrita así, no plateada, y da ese toque. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es utilizar esto y le voy a unir pues con el estambre. Entonces voy a coger al mismo tiempo, miren, como es tan delgadita esta hebrita, no es que interfiere en el grosor, ¿verdad?, del estambre. Es muy delgadita, entonces, miren, yo primerito voy a hacer esto. Voy a coger la punta de las dos y le voy a hacer aquí un nudito. Ya, para que estén sujetitas ahí las dos. Y voy a empezar a tejer así con las dos. Aquí realmente no se ve mucho la diferencia en la cámara, pero en vivo y en directo pues sí se ve bastante la pieza con esos destellos. Bueno, vamos a iniciar. Al inicio vamos a hacer esto, vamos a hacer 10 cadenitas. Entonces cojo así y pues voy a hacer las 10 cadenas. Ya, vamos a hacer una y 10 cadenas. Ya, vamos aquí también a utilizar un separador de vueltas. Déjenme coger mi separador, que lo tengo por acá. Ya. Y vamos a hacer en la segunda cadena, porque la primera no se teje, en la segunda cadena un aumento de puntos bajos. Hago mi primer punto del aumento y coloco el separador. Así, miren, de esta manera. Ahora en la misma cadena hago otro punto para que se me forme el aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 7 puntos bajos, o sea, un punto en cada cadena. 1, 7, y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, en la misma cadena, ¿no? 2, 3 y 4. Entonces aquí ya giro el tejido, miren. Ahora vamos a perder esta hebra, la ponemos para adelante y vamos a irnos tejiendo de igual forma 7 puntos bajos. 1, 7, y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así, miren, de esta manera, un aumento de puntos bajos, ¿no? Esta hebrita que estamos perdiendo la vamos a jalar un poquito, acomodamos que quede rectito, pero que se cierre este huequito. Bueno, esta hebra ya la podemos cortar, la que estábamos perdiendo, ¿no? Ya está tejida, la podemos cortar para que no estorbe. Y pues continuamos tejiendo. Ya, aquí sería ya que terminamos de realizar la primera vuelta, ¿no? Y hasta ahí tenemos 22 puntos. Ahora vamos a la segunda vuelta, pero vamos a hacer un cierre. Siempre aquí vamos a hacer vueltas cerradas, un cierre de vueltas. Entonces, donde está el separador de vueltas, saco y voy a coger la cadena de atrás. Cojo la cadena de atrás, hago mi punto deslizado, levanto una cadena y aquí mismo donde hice el punto deslizado voy a coger en cambio el punto completito, no solo la cadena de atrás. Déjenme coger bien el punto, acá estamos cogiendo mal. Voy a coger el punto completo y voy a hacer acá mi primer punto de esta vuelta. Pongo el separador de vueltas. Y como aquí voy a hacer un aumento, pues ahí mismo me toca hacer otro punto para que se me forme un aumento. En el segundo punto de esta vuelta voy a hacer otro aumento. Y ahí serían 2 aumentos que hice, ¿no? 1 y 2. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora voy a tejer un medio punto alto. Así, miren. Ahora voy a tejer 3 puntos altos. 1, el punto alto cogiendo lazada, introduzco el tejido. Miren, así, en el punto quiero decir me quedan 3, cojo lazada, saco los 2 primeros bucles, me quedan 2, cojo lazada y tejo. Ya hice 2, ¿no? En total, 1 y 2 puntos altos. Ahora voy con el tercer punto alto. Así, miren, de esta manera.
Ahora voy acá a la parte de la curva y voy a hacer 4 aumentos, pero de puntos altos, ¿no? Entonces hago aquí, vamos a hacer un aumento. Y vamos con el último aumento, 4 aumentos. Ahora vamos a tejer al otro lado de la cadena y vamos a hacer en modo espejo. ¿Qué nos tocaría hacer aquí? 3 puntos altos, ¿no es cierto? Un punto en cada punto. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora un medio punto alto. Miren, quedan 3 y tejo los 3. Ahora me tocaría hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y finalmente realizo 2 aumentos de puntos bajos. 1 y 2 aumentos de puntos bajos. Esto que se mira como punto aquí es la cadena y el deslizado que hacemos para cerrar. Eso no se teje. Ahora ya terminamos de hacer la segunda vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y realizamos el mismo cierre. Cogemos la cadena de atrás, hacemos punto deslizado, una cadena y ahí mismo cogiendo el punto, pero miren el punto completo. Déjenme coger porque aquí es medio difícil coger el punto. Cogiendo el punto completo hago mi primer punto bajo. Listo, aquí voy a hacer un aumento. Entonces donde mismo hice el punto voy a hacer otro punto bajo para que se me forme un aumento. Ahora en el segundo punto voy a hacer otro aumento. O sea, en total hice 2 aumentos, ¿no es cierto? Ya. Ahora voy a tejer acá, déjenme ver que me toca tejer 9 puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer 1, 9. Ahora vamos a hacer un aumento y vamos a tejer un punto bajo. Repito, un aumento y un punto bajo. Un aumento y un punto bajo. Entonces acá vamos a repetir, pero al contrario, ¿no? Sería un punto bajo y un aumento. Otra vez, un punto bajo y un aumento, ¿no? Continuamos. Vamos a tejer de nuevo 9 puntos. 1, 9 y finalmente hacemos 2 aumentos de puntos bajos. 1 y 2. 2 aumentos de puntos bajos, ¿no? Listo. Miren. Aquí ya terminamos de hacer, sería esta la tercera vuelta, ¿no es cierto? Sí, la tercera vuelta y hasta ahí tenemos 38 puntos. Ahora vamos a dibujar aquí el contorno, pero antes de eso primero cerramos la vuelta. Hacemos punto deslizado y una cadena. Todavía no hacemos la otra vuelta. Entonces este contorno yo lo voy a dibujar en un cartón y luego lo voy, miren, a recortar, ¿no? Y me queda así. Reservo un ratito esto porque todavía no voy a pegar y voy a hacer la siguiente vuelta. Ahora vamos a la cuarta vuelta. Ya cerramos aquí, ¿no? Ahora cogiendo todo el punto donde hice el punto deslizado, ahora voy a coger todo el punto, ¿no? Cogemos todo el punto y vamos a hacer nuestro primer punto de esta nueva vuelta. Ponemos el separador y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Repito nuevamente, un punto bajo, así, miren, de esta manera, un punto bajo, déjenme ver que no se me vaya, ya, un punto bajo y un aumento, ¿no? Entonces aquí repetí 2 veces un punto bajo y un aumento, aquí hice 2 veces. Ahora me voy a ir tejiendo 9 puntos, 1,
y 9 puntos. Ahora en esta curva vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Repito, un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora voy a repetir lo mismo, pero vamos al contrario. Primero hacemos 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Repito, 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 9 puntos bajos. 1, y 9. Ahora voy a repetir 2 veces un aumento y un punto bajo. Repito nuevamente, un aumento y un punto bajo. Listo, miren, aquí terminamos de hacer, esta sería la vuelta número 4 y hasta ahí tenemos 46 puntos. Ahora aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a pegar esta piecita aquí todo en el centro, ¿no? Ahora aquí, bueno, terminamos, como les dije, la cuarta vuelta, ¿no es cierto? Bueno, vamos aquí a cerrar, tomamos la cadena de atrás en blow, hacemos nuestro punto deslizado, la cadena, y igual tomando la cadena de atrás porque esta vuelta la voy a hacer en blow y voy a hacer mi primer punto bajo, ¿ya? Entonces voy a ir tejiendo estos 46 puntos bajos, pero tomando la cadena de atrás. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 5. Recuerden que tenemos 46 puntos. Ahora vamos a hacer el cierre de vuelta y vamos a tejer aquí. Primero cerrar, cadena de atrás, cogemos la cadena de atrás, punto deslizado, mi cadena. Y ahora sí, cogiendo el puntito completo, voy a hacer mi primer punto bajo, ¿ya? Y vamos a poner el separador de vueltas. Y aquí nos vamos a ir tejiendo, cogiendo ya el punto completo, punto sobre punto, estos 46 puntos bajos. Y vamos a levantar 2 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 6 y 7 de 46 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura. Aquí ahora vamos a hacer un cambio de color y vamos a jalar así la hebra, ¿no? Y vamos a tomar el color, el estambre de color negro, porque ahorita vamos a tejer ya con negro. Entonces aquí pues vamos a hacer el cambio de color. Así jalamos la hebra, ¿no es cierto? Vamos a tomar los bucles de aquí, miren así. Así tomamos estos bucles para luego nosotros introducir el nuevo tono, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner así. Estamos metiendo en el último punto, miren, así, ¿ya? Y vamos a iniciar, esta hebrita de acá la sostenemos para que no se nos jale. La vamos a sostener hasta mientras duro por acá, aunque sea por la parte de atrás con este dedo, miren, así. Y vamos a hacer el cierre primero de vuelta. Tomamos la cadena de atrás, realizamos nuestro punto deslizado, nuestra cadena. Y vamos a ir tejiendo aquí en blow. Ya en blow, igual tomando la cadena de atrás vamos a hacer el primer punto deslizado de esta vuelta, ya ponemos el separador de vueltas y esta de acá, la hebrita, ya la vamos a jalar, simplemente la vamos a cortar así, de esta manera, ya cortamos. Y si desean pueden hacer aquí con esta colita para que se apriete y no se zafe. Podemos hacer unos 2 nuditos apretados, ¿ya? Aquí vamos a hacer 2 nuditos apretados, así de esta manera. Y los excesos podemos cortar. Y listo, miren. Nos volvemos a enlazar donde estábamos. Esta sí ya vamos a tejer así sin el hilo plateado, para que nos quede, miren, aquí se ven los brillitos, ¿no? Entonces aquí esta vuelta la vamos tejiendo solo con el estambre ya negro
y vamos haciendo puntos deslizados, pero tomando la hebra de atrás, miren así. Y estos puntos deslizados los hacemos flojitos, no hagamos apretada esta vuelta. Entonces nos vamos tejiendo punto sobre punto, 46 puntos deslizados en blow. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados en blow. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar el separador de vueltas. Déjenme poner esta hebra que está aquí metiéndose, la plateada. ¿Ya? Y vamos a cerrar la vuelta tomando la cadena de atrás. Hacemos nuestro punto deslizado, nuestra cadena. Y aquí, tomando la hebra de atrás, vamos a hacer nuestro primer punto, porque aquí vamos a hacer una vuelta en blow. O sea, básicamente ya les indico cómo, ¿ya? Entonces aquí cogí la cadena de atrás para hacer el primer punto bajo, ¿no? Y este es nuestro primer punto bajo de la nueva vuelta, ¿ya? Ahorita vamos a hacer la vuelta número 9, ¿no? La anterior que hicimos fue la 8, esta es la 9. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Tomando la hebra de atrás, vamos a tomar la hebra de atrás, pero en conjunto, miren, con esta hebra gris que se ve. Miren, de la anterior, con estas hebritas de aquí. Así, miren, vamos a hacer nuestros puntos bajos, así. Entonces yo tomo la hebra de atrás negra, la hebra de atrás de la vuelta que hicimos, y nos pasamos tomando con la hebra, miren, gris. Y así vamos a ir tejiendo, miren, tomando completo no se ven esos puntitos que saben verse aquí en gris cuando hacemos ese cambio, miren. Así van a ir tejiendo punto sobre punto, tomando la hebra de atrás negra con la gris del otro lado, así. Miren, entonces vamos a hacer esta vueltita de altura de estos 46 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta número 9. Miren, nos queda así muy limpiecito el cambio. Ahora vamos a la vuelta número 10. Aquí vamos a cerrar la vuelta tomando la cadena de atrás, punto deslizado, cadena. Y el primer punto lo vamos, ahí mismo donde hicimos el deslizado, vamos a coger pero el punto completo, ¿ya? Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, una vuelta de altura. Ahora sí, miren, así. Vamos cogiendo el punto completo y vamos tejiendo estos 46 puntos bajos. Y listo, terminé de hacer mi vuelta número 10. Recuerden que tenemos 46 puntos. Ahora, vamos a hacer el cierre de vuelta. Punto deslizado, cadena, y cogiendo el punto completo hacemos nuestro primer punto bajo, ¿ya? Y vamos a poner el separador de vueltas y vamos a ir tejiendo primero 19 puntos bajos, cogiendo el punto completo. Ya hice 1, vamos. Y 19. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer unas disminuciones, entonces fíjense bien que las disminuciones les quede siempre aquí en la parte de delante del zapato, no acá ni acá, sino acá, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una disminución de puntos bajos. Miren, cogemos una hebra, cogemos la hebra del otro punto, sacamos lazada y tejemos. Ya hicimos una disminución, ahora voy a hacer un punto bajo, repito, una disminución. Voy a hacer de nuevo un punto bajo, voy a hacer una disminución y me voy a ir tejiendo estos 19 puntos bajos que me faltarían tejer hasta llegar al marcador. Entonces voy 1, y 19 puntos, ¿ya? Aquí terminamos de hacer la vuelta número 11. Y hasta ahí tenemos 43 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 43 puntos. Vamos a la vuelta número 12 ahorita. Hacemos el cierre de vuelta tomando la cadena de atrás. Hacemos un punto deslizado. Una cadena y ahí mismo tomamos el punto completito para hacer nuestro primer punto bajo.
Ponemos el separador de vuelta en el primer punto. Esta es la vuelta número 12, ¿no? Ahora nos vamos a ir tejiendo como les dije. Vamos a coger el punto completo y nos vamos tejiendo punto sobre punto estos 43 puntos bajos. Y listo, miren, terminé de hacer la vuelta número 12. Recuerden que tenemos 43 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 13. Vamos a retirar el separador. Vamos a hacer primero el cierre de vuelta. Tomando la cadena de atrás de ese punto, punto deslizado, cadena. Y cogemos el punto completo y hacemos nuestro primer punto bajo. Ponemos el separador y vamos a tejer aquí 15 puntos. Ya hice 1, cogiendo el punto completo, 2, y 15. 15 puntos bajos. Ahora voy a hacer 3 disminuciones seguiditas, ¿no? 1, 2, 3. Ahora voy a hacer un punto bajo. A continuación repito 3 disminuciones seguidas. 1, 2, y 3. A continuación me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar acá al separador, 15 puntos. 1, 15 puntos bajos. Aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 13 y hasta ahí tenemos 37 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura, o sea, la vuelta número 14 voy a hacer ahorita de 37 puntos bajos. Entonces, tomo la cadena de atrás y hago el cierre de vuelta. Punto deslizado, cadena, y ahí mismo hago mi primer punto bajo. Y me voy a ir tejiendo esta vuelta número 14, punto sobre punto, estos 37 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta número 14. Recuerden que tenemos 37 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 15 y vamos a hacer primerito el cierre de vuelta. Entonces hacemos punto deslizado, cadena y ahí mismo mi primer punto de esta nueva vuelta. Y pongo el separador de vueltas. Voy a hacer aquí, esta sería la vuelta número 15. Voy a hacer 8 puntos bajos. Ya hice 1. Y 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 disminuciones. 1, y 5 disminuciones. Ahora voy a hacer un punto bajo y repito 5 disminuciones. 1, y 5 disminuciones. Y finalmente me voy tejiendo estos 8 puntos bajos que me harían falta hasta llegar al marcador. Voy 1, y 8. ¿Ya? Y hemos terminado de hacer la vuelta número 15 y hasta ahí tendríamos 27 puntos bajos. Ahora vamos a la vuelta número 16. Quitamos el separador, hacemos nuestro cierre de vuelta, punto deslizado tomando la cadena de atrás, hacemos una cadena y cogiendo el punto en cambio ahora completo vamos a hacer nuestro primer punto bajo de esta vuelta número 16. Ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer 11 puntos bajos. Ya hice 1, y 11, ¿no? Ahora yo voy a hacer una disminución. Perdón. Voy a hacer después de la disminución un punto bajo. Repito una disminución. Y finalmente me voy a ir tejiendo estos 11 puntos bajos hasta llegar al marcador. Voy 1,
y 11 puntos bajos. ¿Listo? Aquí terminamos de hacer la vuelta número 16 y aquí simplemente donde me toca hacer el cierre de vuelta cojo el punto completo, ahora sí, y hago solo un punto deslizado y voy a cortar esta hebra. Y así nos quedaría, miren, esta parte de la primera parte del zapatito, ¿no? Miren, aquí le pongo un poquito más de luz para que se vea. Entonces así nos queda, miren, el zapatito, esta primera parte, ¿no? Bueno, esta hebrita ya después la vamos a esconder. La podemos pasar por atrás si deseamos también. Vamos a pincharnos aquí y la vamos a pasar por acá atrás. Ya. Sería que quede acá adentro. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, ahora vamos a hacer la segunda parte de nuestro zapatito, nuestra botita, mejor dicho. Déjenme sacar, aquí hay pelusas, muchas pelusas. Bueno, en lo negro siempre se pone hartísimas pelusas, que yo no sé ni siquiera de dónde salen. Bueno, vamos. Verán, aquí yo sé que de negro a veces no se ve muy bien cuando se teje, pero pues yo tenía que tejer este pedido y por eso les estoy grabando. Así que por eso no les puedo hacer con otro color. Bueno, aquí vamos a tratar de enfocarle mejor. Ahí, miren, ahí se ve más clarito. Entonces, miren, esta es la última vuelta que hicimos, ¿no es cierto? Esta de aquí. Entonces vamos a bajar 1, 2, 3, 4 y 5. Y justo miren aquí es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces bajamos 5 filas, ¿ya? Y vamos a buscarlos aquí, 13 puntos de separación. No es contando con los marcadores, ¿no? Aparte, o sea, en el que sigue acá del marcador son 13 puntos. De aquí hasta antes del marcador, después del marcador y antes del marcador son 13 puntos que deben dejar aquí céntricos, ¿ya? Entonces vamos a empezar a tejer de donde está puesto el separador de vueltas y aquí vamos a ir cogiendo puntos, ¿no? Toda esta parte de aquí. Entonces, ¿no? En esta vuelta que estamos justo cogiendo aquí, era una vuelta que hicimos la primera vuelta de disminuciones, entonces teníamos aquí 43 puntos, ¿no? Entonces, 31 puntos que vamos a hacer, más 13 que dejamos aquí, serían 44. Entonces, pero como solo teníamos 43, ustedes dirán, ¿por qué sale un punto más? Porque recuerden que cuando nosotros hacemos esta unión de vueltas cerradas, siempre cerramos las vueltas. Déjenme enfocarle mejor. Pues se forma aquí una cadenita como adicional del punto deslizado y la cadena que hacemos es como que hubiera una fila más. Entonces esa fila la vamos a tomar en cuenta como punto, por eso nos sale 31 puntos acá, ¿ya? Bueno, dicho esto y explicado de esta manera, espero que me hayan entendido, vamos a continuar. Entonces vamos a coger la hebra de color negro de igual forma. Entonces vamos a enlazarnos aquí en esta parte donde está el separador de vueltas. Ahí donde está el separador, yo voy a quitar el separador así y me voy a enlazar así, miren, donde estaba el separador, ¿ya? Ahora voy a tomar el estambre de color negro y voy a meter así la hebra. Voy a hacer puntos bajos, pero el primer punto bajo lo voy a tomar en cuenta como esta cadena. Esta cadena simboliza el primer punto bajo, así que ese es como decir el primer punto bajo, ¿ya? Ahora, esta hebra que me queda por fuera la puedo ir perdiendo o si no la puedo pasar a la parte de atrás como ustedes quieran. Ahorita la voy a hacer así para que ustedes miren cómo voy cogiendo los puntos, ¿ya? Miren. Entonces, miren. Donde está aquí la hebra, vamos a meter aquí mismo en este punto y cogemos solo el punto de al lado así, miren. Y hacemos el segundo, cogemos así la hebra y hacemos el segundo punto bajo, miren así. ¿Ya? De igual forma, donde nos metimos anteriormente, me meto aquí y salgo en el siguiente punto y hago mi otro punto bajo. Miren. Y así sucesivamente me voy a ir tejiendo todo esto. Como yo les dije, ustedes van tejiendo todo esto. Y cuando llegan a esta vueltita de acá, cuando ustedes llegan a la vueltita de acá, pues obviamente se ve este cierre de vueltas, ¿no? Como que fuera, entonces cojo este como punto y este también como punto,
Entonces que nos quedaría así. Entonces nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto con el marcador, con el punto que está puesto este marcador, ahí serían 31 puntos. Entonces vamos a hacer ese proceso. Y listo, miren, ya terminé de tejer aquí mis 31 puntos bajos, miren, ¿no? Entonces aquí ya es más fácil porque ya tenemos los puntos, entonces ya sabemos dónde debemos tejer. Recuerden que con los 31 puntos era con la primera cadena que hicimos y de ahí hicimos 30 puntos, entonces con la cadena serían 31. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a tejer vueltas de altura. Cada vez que yo termine de hacer la fila, voy a levantar una cadena, giro el tejido y me voy a ir tejiendo, miren, cogiendo el punto completo, estos 31 puntos, ¿no? Y voy a levantar 3 filas de altura de estos 31 puntos. Recuerden que cada vez que terminen, para girar, hacen una cadena y giran. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 3 filas de altura, ¿no? Recuerden entonces, a ver, hicimos la primera fila cogiendo los puntos, armando primero la base, ¿no es cierto? Que hicimos 31, esa sería la primera fila. Y después hicimos 3 filas más de altura, entonces sería la fila número 1, 2, 3 y 4 que hemos terminado, ¿no? Ahora vamos a la fila número 5 y vamos a hacer lo siguiente. Cuando giremos, ya no vamos a hacer cadenas, simplemente giramos. Vamos a hacer una disminución, miren, de puntos bajos, una disminución normal. Ahora voy a ir tejiendo 27 puntos. 1, y 27. Y me quedan 2 puntos y aquí en estos 2 puntos voy a hacer una disminución. Miren, ¿no? Bueno, aquí terminamos de hacer la vuelta número 5 y tendríamos ya 29 puntos, ¿ya? Ahora vamos a girar el tejido sin hacer ninguna cadena y me voy a ir tejiendo estos 29 puntos bajos, punto sobre punto, 29 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 6. Recuerden que tenemos 29 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7, giramos el tejido sin hacer cadenas y hacemos una disminución. Ahora me voy a ir tejiendo 25 puntos, solo 25. 1, y 25. Al final me sobran 2 puntos y voy a hacer una disminución, ¿no? Cojo este punto y el siguiente puntito que está aquí apretado y voy a hacer una disminución, ¿ya? Giro el tejido y voy a la vuelta. Aquí terminamos con 27 puntos. La vuelta número 7 terminamos con 27 puntos. Ahora voy a la vuelta número 8 y voy a hacer una fila de altura de estos 27 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 8. Recuerden que tenemos 27 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9. Giramos el tejido sin hacer cadena y vamos a hacer una disminución. Luego nos vamos a ir tejiendo 23 puntos. Al final me va a sobrar 2 puntos y voy a hacer una disminución. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta número 9 y hasta ahí tendríamos 25 puntos bajos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura, ¿ya? Entonces, cada vez, ahora sí, como ya no vamos a hacer disminuciones, ahora simplemente vamos a hacer 10 vueltas de altura, filas de altura, pero cada vez que giremos, ahora sí vamos a levantar una cadena. Hacemos una cadena y tejemos estos 25 puntos bajos y así vamos a levantar 10. Eso quiere decir que vamos a hacer de la vuelta número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y hasta la 19, 25 puntos bajos. Recuerden que cada vez que giren, levanten una cadena. Y listo, miren, ya terminé de hacer todas mis vueltas. Ya las pelucitas, todas las vueltas que debíamos hacer. Aquí ya no vamos a utilizar el color negro, así que le vamos a cortar. Y luego para esconder esta hebrita, ¿ya? Entonces le vamos a cortar. Ahora vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a tomar este mismo estambre, así mismo como tomábamos con los hilitos plateados unidos. Vamos a tejer todavía. Ahora nos vamos a ensartar de nuevo con el tono que tejimos aquí, ¿no? Entonces, miren, estoy tejiendo con la hebrita plateada, ¿no? Entonces, miren, aquí yo me voy a insertar. Déjenme enfocar, ¿ya?
Me voy a insertar aquí, miren, en este huequito de aquí, donde inicia básicamente esta fila, donde nos enganchamos, aquí en este huequito, así, ¿ya? Entonces voy a tomar estambre y me voy a ir tejiendo aquí puntos deslizados. Hago así, voy a hacer una cadenita. Entonces después de la cadenita vamos iniciando aquí, 1 en la mitad de esta franja. Ahora vamos aquí en esta esquinita, 2, vamos aquí en la mitad, 3, vamos aquí en la esquina, 4, aquí en la mitad, 5, aquí en esta división, 6, en la mitad, 7, miren, aquí 8, aquí 9, aquí 10, aquí 11, aquí 12, aquí 13, aquí 14, aquí 15, aquí 16, aquí 17 y aquí al final 18. Miren, hicimos 18 puntos deslizados, justo nos sale ahí, ¿no? A ver, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a tejer cogiendo las cadenas de adelante, o sea, estas hebritas, ¿ya? Y nos vamos a ir tejiendo así puntos bajos, pero solo 10 puntos bajos. Miren, así me meto aquí, así, y hago mi primer punto bajo, 1, y voy cogiendo así, miren, las hebritas de adelante. 2, y así cogiendo solo las hebras de adelante hasta llegar a 10. Listo, miren. Entonces aquí ya terminé de tejer, miren, mis 10 puntos tomando solo la cadena de adelante, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a girar el tejido, ¿no? Ahora sí, cogiendo el punto completo y voy a tejer 10 puntos deslizados. 1, sin hacer cadena, ¿no? Y 10 puntos deslizados, miren, ¿no? Ahora, aquí lo que nos tocaría hacer, a ver, déjenme ver, ya. Hacemos una cadena. Levantamos entonces una cadena, miren, ¿no? Levantamos la cadenita y luego nos pasamos acá, miren, al primer punto en negro. ¿Se acuerdan ese primer punto en negro? Aquí nos vamos a ir tejiendo 25 puntos deslizados. Cogemos el punto completo y vamos tejiendo 1, 2, así hasta llegar a 25. Miren, aquí estoy 24 y en el último donde está esta hebrita, miren ahí, 25. 25 puntos deslizados, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una cadena, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo acá, igual que hice acá, 18 puntos deslizados, ¿no? Vamos tejiendo 18 puntos. Verán, hice una cadena y voy a ir tejiendo así mismo, 18 puntos. 1, 18. Voy a hacer aquí una cadena y voy a cortar aquí la hebra, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer es esta hebra, ¿se acuerdan que en el huequito que acá, igual en el huequito de acá nos metemos y pasamos por acá atrás esta hebra? Hicimos una cadena y entonces pasamos por acá atrás, miren esa hebra. Luego ya la escondemos, ¿ya? Miren, aquí hicimos 18 puntos deslizados, igual que acá. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora nos vamos a volver a insertar, miren, este es los últimos 18. Vamos a virarle así al lado revés, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger los 10 puntos de aquí, por ejemplo. Esta es la cadenita que hicimos, ¿no? Y de ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Este punto de aquí, 18, ¿ya? Entonces vamos
a retroceder, vamos a coger 10 puntos de aquí del final, ¿no es cierto? Desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que sería aquí, miren, esta cadena de aquí. Entonces esta cadenita nos vamos a insertar tomando solo la cadena de adelante, miren, ¿no? Vamos a insertar la hebra, ¿no? Entonces vamos a insertar así, de esta manera, miren, así, ¿no? Vamos a hacer una cadena y ahí mismo hacemos nuestro primer punto bajo, pero cogiendo, como les digo, solo la cadenita de atrás. Déjenme encoger bien que se me fue la hebra, ya. Entonces aquí tomo así y voy a hacer mi primer punto bajo. Esta hebrita la pasé acá adelante, miren, para irla perdiendo. Hasta ahí tengo un punto. Entonces voy a ir tejiendo, cogiendo solo la cadena de adelante. Sino que esta hebrita me tapa para indicarles. La voy a poner para acá. ¿Ya? Entonces ya me tocaría coger, miren, este punto de acá. Y cojo la hebra de adelante. Así. Y vamos tejiendo los puntos, ¿no? Así. Entonces ahora me tocaría coger y vamos perdiendo esta hebra. Vamos, la otra hebra serían 3, son 10, ¿no? 3. Y 10, ¿no? Ya hicimos nuestros 10 puntos, miren, para que me coincida igual que acá. 10 puntos, ¿ya? Bueno, después de estos 10 puntos vamos a hacer una cadena y nos vamos a pasar ahora a los 25 puntos que hicimos acá. Y se verán aquí hice una cadena, ¿no es cierto? Ahora, tomando las cadenas igual de los puntos, miren, de aquí adelante vamos a ir haciendo. Si ven que aquí se ve como que esto fuera el primer punto, este no, este es una cadena. Este no lo tejemos sino desde este, ¿ya? Entonces vamos a ir tejiendo desde este punto, tomando solo la cadena de adelante y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Miren, vamos a hacer puntos bajos cogiendo la cadena de adelante. Y así hasta llegar a 25. Y listo, miren, ya justo llegué al número 25. Ahora vamos a hacer lo siguiente, miren. Aquí voy a hacer, miren, aquí se ve el punto que sigue, ¿no es cierto? Aquí yo voy a coger la hebra de adelante y voy a hacer un punto deslizado. Voy a coger el siguiente punto, la hebra de adelante, y voy a hacer otro punto deslizado. Aquí voy a girar el tejido y me voy a saltar estos 2 puntos deslizados que acabo de hacer, 1 y 2 puntos deslizados, y voy al tercer punto, cojo el punto completo y me voy a ir tejiendo estos 25 puntos deslizados, así, punto sobre punto, miren, cogiendo el punto completo. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 25 puntos deslizados. Y ahora, por último, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer, aquí, miren la esquina, si ven que aquí hay una esquinita, ¿no es cierto? Aquí también viene esta cadena que hicimos acá. Vamos a hacer un punto deslizado cogiendo igual la hebrita de adelante. Miren, vamos a hacer un punto deslizado y otro punto deslizado, ¿ya? Y ahora me voy tejiendo estos 10 puntos deslizados de acá, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí está como apretadito. 9. ¿Ya? Y aquí en la base hago 10 para que se me cierre así, ¿ya? Entonces aquí simplemente voy a cortar la hebra porque ya no la necesito. Miren así. Y luego esto vamos a desaparecer obviamente la parte de atrás. Miren.
Y ya terminamos de hacer toda esta parte de aquí. Ahorita el siguiente paso que vamos a hacer es vamos a desaparecer todas estas hebras en la parte interna de la bota. Esta, miren, esta negra, la desaparecemos en la parte negra y así sucesivamente todas las hebras. Miren, aquí les quiero indicar la primera bota que le puse, esta es la que acabamos de hacer. Para poner los cordones, nosotros debemos poner primero la bota, porque si ponemos el cordón, luego va a ser muy apretado meter la bota. Es muy incómodo meter luego la bota. Entonces, eso quiero que se fijen. Primero, así es mucho más fácil cuando está abiertita meterle aquí en esta parte el piecito. Tenemos que meterle con paciencia para que nos quede formadito, ¿no? Teníamos que hacerle esta parte cerradita para que obviamente, pues, déjenme mirarle así, para que nos quede bien. Miren, primero vamos a abrir esta parte de acá, bien, le metemos así, miren, de ladito, y ya estaría metido el piecito, ya. Ahí ya está metido, miren, todo el piecito, ¿no? Pues ahí vamos a colocar, miren, los cordones y ahí a lo momento que jalamos esto se aprieta, miren, y nos queda así la bota ya. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, filitas, miren, una fila, dos filas, tres filas, así como filas, ¿ya? Entonces nosotros en el centro de estas filas es que vamos a ir poniendo los cordones, miren, ¿sí ven? Como puse aquí, así vamos a hacer acá. Recuerdan que yo les dije que deben tener un más gruesito, un hilito plateado que le voy a poner como cordones. Pueden ponerle gris también si es que no tienen esto, como cordones de unos 40 centímetros para ir poniendo con facilidad. ¿Cómo vamos a iniciar a poner? Vamos a ir pasando la hebra hacia acá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Giramos así. Vemos que esta es la primera fila. Creo que le voy a tener que bajar mismo para que vean un poco más de cerca. Ahí, miren. Esta es la primera fila, entonces me voy a insertar aquí, en la mitad de esa fila, aquí, así. Entonces voy a pasar la primera hebra, insertando así, con mucho cuidado. Miren, paso así, miren que está de adentro hacia afuera sale, ¿no? Ya así. Y luego vamos a hacer en la misma otra de acá fila, vamos a hacer lo mismo. Nos pinchamos, miren aquí. Y luego sacamos este cordoncito. Nos ayudamos bastante del crochet, pues no, es mucho más fácil. Y si es que este cordoncito que tienen plateado se les abre las hebritas, pues aquí miren, yo le puse un poquito de silicona, miren, no se nota, entonces ahí no se abre, ¿no? Entonces, una vez que hayan metido todo esto, cogen así los dos para que saquen, que quede la mitad, ¿no? El mismo tamaño de un lado y el mismo tamaño del otro lado. Y simplemente vamos a ir poniendo los cordones como solemos poner a nuestros zapatos. Y solamente vamos a ir poniendo así, miren. En estas filas. Aquí ya me tocaría la fila de acá, ¿no es cierto? Voy a poner una, ya le puse ahorita la primera, ¿no? 1, 2, 3, 4, que llega justo acá. Miren, aquí está una. Vamos a poner aquí 2, 3 y 4. Y justo ya empieza esto, ¿no? 4. Entonces aquí en esto vamos a poner 3 más. 4. Entonces vamos 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces 1, 2, 3, 4. Miren, 5, 6 y 7. Solo hasta 7. Que serían igual 7 filas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo ese proceso. Entonces, por ejemplo, aquí ya me tocaría meterme, esta tiene que cruzar acá, ¿no es cierto? Hacia el otro lado, así. Entonces me pincho, siempre de afuera hacia adentro, miren. Me pincho de afuera hacia adentro, cojo el cordoncito, saco, miren, sacamos así despacito. Y así mismo hago del otro lado, me tocaría en esta fila de acá, me pincho. Y voy a pasar el cordoncito, así. Ay, esperen, se me cayó esto, mis apuntes. Ya. Tocaría esta.
Y así voy haciendo sucesivamente, voy cruzando así, 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 hasta la séptima fila. Cuando ya es en lo negro y me toca ya lo gris, es esta fila, pero me pincho acá, ¿no es cierto? En lo gris para pasar el cordón. Y así voy. Y listo, miren, aquí ya terminé de pasar. Para que aquí se me una como acá, voy a ir con el crochet ayudándome así, miren. No le podemos apretar al inicio porque es más, igual se va abriendo, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es esto, miren. Para que se vaya apretando, jalamos así. Ahora jalo la de acá, miren. Jalamos la de acá. Jalo la de acá y así voy jalando, miren, despacito. Jalo esta. Ahora jalo esta de acá, miren, y se va jalando. Se va apretando básicamente, ¿no? Ahora me tocaría esta. Ahora miren esta. Y así, miren, acá ya se jala un poquito más. Vamos así jalando. Ahora sí jalémosle esta de acá, que me tocaría jalar esta, a ver. Eso. Ahora me toca jalar esta, que sería esta de acá. Miren, así. Cada hebrita. Ya, miren. Entonces ya se nos jaló. Ya se nos apretó básicamente, miren. Si queremos apretarle un poquito más, pues simplemente vamos jalando. Por ejemplo, aquí queremos apretar un poquito más, le jalamos así, miren, y le sostenemos. Acá también así. Y vamos jalando, miren, estas partecitas de acá. Simplemente nos ayudamos es con el crochet. Con el crochet no hay problema, miren. Con el crochet sí se va jalando. Ve. Entonces nos queda ya esta parte cerrada, así. Y simplemente aquí lo que vamos a hacer es un lacito. No, ustedes le hacen el lacito. Les dejé que hagan larga. Y entonces aquí le rebajan, si quieren un lacito más pequeñito, le rebajan así. Y luego estas dos orejitas, para que no se zafe, pues le van a hacer un nudito. Y el exceso le van a cortar. Miren. Ustedes dirán, pero era de haber dejado menos, sino que es más cómodo cuando es largo. Si hacemos muy cortito, luego se nos va a ir zafando. Y de ahí ustedes obviamente le cortan el exceso y le vuelven a curar las puntas. ¿Qué quiero decir con curar? Le vuelven a poner silicona en la puntita para que no se les abra. Y así van a cortar y así nos quedaría, miren, las botitas. Déjenme alzarle un poquito más la cámara. Miren. Entonces así quedan las botitas puestas, quedan muy simpáticas. Aquí queda así la parte de atrás y la parte de adelante. Ahora vamos a hacer una blusita, top, straple, como ustedes lo quieran llamar, con color negro, ¿ya? Este es muy sencillo realmente de hacer. Vamos a hacer 15 cadenas. 1 y 15, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer básicamente es filas de altura. Desde la segunda cadena contando, desde el ganchillo vamos a tejer estos 14 puntos bajos. Si tenemos 15 cadenas y nos saltamos la primera, nos debe salir 14 puntos bajos. Y vamos a tejer estos 14 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí mis 14 puntos bajos. Ahora, cada vez que yo gire este tejido, voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a tejer todas las filas en bloc, o sea, tomando la cadena de atrás. Y me voy a ir tejiendo nuevamente estos 14 puntos bajos, tomando solo la hebra, miren, de atrás, o sea, en bloc. Entonces, yo voy a levantar entonces 40 filas de altura de estos 14 puntos bajos. Siempre que yo gire el tejido voy a levantar una cadena y los puntos los voy a hacer todas las filas en bloc tomando las cadenas de atrás, ¿no? Entonces a partir de esta, ahorita que voy a hacer, voy a contar desde esta una y así levanto hasta llegar a 40 filas. Listo, miren, y yo terminé de hacer mis 40 filas en bloc. Me queda así como estos canales, miren. Entonces 40 filas. También es importante que ustedes pues vayan midiéndole en el cuerpito base que tienen a ver si les queda bien, porque como les digo, siempre la atención al tejer es muy distinta en cada una de nosotros. Entonces puede ser que les haga falta más filas o destejer. Entonces justo tiene que quedarles así, miren, justo.
No que tengan que estirar para que, o tengan, no. Miren, ya. Así tiene que quedarles justo, porque ahorita vamos a hacer los ojales y eso, entonces ya se expande un poquito más. Entonces ahorita les tiene que quedar así justo. Miren, ¿no? Pegado aquí a las axilitas, ya. Bueno, una vez que hemos terminado de hacer estas 40 filas de altura, vamos a hacer lo siguiente porque vamos a hacer los ojales, ¿ya? Porque aquí va con botoncitos. Entonces vamos a hacer, aquí levanté una cadena, voy a girar el tejido y voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Ahora voy a levantar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí donde hice el primero y el segundo punto bajo, aquí donde levanté las cadenas, aquí voy a hacer un punto deslizado. Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto, 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Levanto 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá abajo en el último punto que hice en el quinto me clavo aquí, hago un punto deslizado. Luego voy tejiendo de nuevo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Levanto nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongo aquí en este punto que hice un deslizado y luego finalmente tejo 2 puntos. 1 y 2 puntitos. Miren. Y listo, aquí vamos a cortar la hebra, ¿no? Esta hebrita la vamos a desaparecer, miren. Y luego aquí, esta también vamos a desaparecer dentro del tejido y esta hebra también, ¿ya? Entonces nos quedan 1, 2 y 3 ojales, los cuales va así la blusita. Aquí vamos a poner 1, 2 y 3 botones. Miren, justo donde están los ojales van los botones en este filo de aquí. Vamos a poner entonces 3 botoncitos. Y listo, aquí miren, ya puse unos 3 botoncitos transparentes realmente, ¿no? Entonces aquí pues esto se le pone así en el ojalcito, miren. Vamos a ir abotonando así, sencillamente. Y este es por eso les decía, no sé si un frat, le pueden decir top, como sea, esto va así. Bueno, ahora vamos a hacer el cabello. Y para ello vamos a realizar un anillo mágico. Vamos a hacerlo de color negro. Vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer un aumento en cada puntito, o sea, en estos 6 puntos, un aumento en cada punto. Vamos con el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Y hasta ahí sería nuestra segunda vuelta, porque la primera le consideramos el anillo mágico, la segunda estos aumentos que hicimos, y hasta ahí tenemos 12 puntos. Vamos a la tercera vuelta y nos pinchamos aquí y vamos a realizar un punto bajo. Ponemos ya el separador de vueltas porque vamos a tejer en espiral. Un punto bajo y un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la tercera vuelta. Me cayó mi estambre. Y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la cuarta vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador.
hacemos 2, a ver, ya hice uno, ¿no es cierto? Vamos 2 puntos y en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta cuarta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la quinta vuelta y vamos a tejer, aquí se me metió mal, ya. Un punto, ponemos el separador de vueltas, hacemos 1, 2 y 3 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos nosotros ya 30 puntos, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a tejer en flow, o sea, tomando solo, es que con negro casi no se nota de lo que les indico. Bueno, vamos a tomar solo la cadena de adelante, ¿no? O sea, en flow. Y nos vamos a ir tejiendo 16 puntos. 1, y 16 puntos, ¿ya? Miren, y nos queda así, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, aquí, pues, como tejimos ¿cómo se dice? Ahí se ve mejor. En flow, miren, nos quedaría estas hebritas, ¿no es cierto? Porque en estas hebritas vamos a tejer bucles y también acá abajo, ¿ya? Entonces, esta va a ser la parte de atrás de la cabecita y esta que no se tejió va a ser la parte de adelante. O sea, estos 14 puntos vamos a hacer para el cerquillo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a cortar esta hebra de aquí. Ahorita la vamos a cortar, porque vamos a iniciar tejiendo el cerquillo de este lado de acá, de donde está puesto el marcador. Sacamos el marcador, nos vamos a enlazar aquí donde estaba puesto el marcador. Recuerden que aquí tenemos 14 puntos, ¿ya? Vamos a levantar 12 cadenas, 1 y 12 cadenas, ¿ya? 12 cadenas. Ahora vamos a hacer 11 medios puntos altos. Tomamos lazada y vamos tejiendo un medio punto alto en cada una de estas cadenitas. Si tenemos aquí 12 cadenas, entonces nos debe salir 11 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer aquí mis 11 medios puntos altos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a jalar el tejido, porque este cabello lo voy a hacer con unos mechones combinados, ¿ya? Vamos a introducir el color fucsia. Entonces, aquí, como siempre hacemos el cambio de color, ¿recuerdan? Entonces nos vamos a meter en el último bucle. Vamos a coger así y así. Miren, cogiendo así, ¿no? Estos bucles, como estamos haciendo medios puntos altos, es como que agarramos 3 bucles, ¿no? 1, 2 y 3, ¿ya? Del último punto que jalamos así. Ahora, voy a tomar este estambre y lo voy a pasar por esos 3 bucles, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es, en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, ¿no? Voy a jalar esta hebrita. Incluso miren, estas hebritas las puedo amarrar acá atrás para que no se me afloje el punto. Puedo hacer así, no apretando mucho, solamente como para que se sostenga, ¿ya? Por si no se me frunce el círculo. Listo. Miren, entonces esta hebra negra que jalamos, ya la jalamos, pero no la cortamos, la dejamos ahí porque vamos a seguir utilizando. Ahora levanto aquí, voy a levantar 11 cadenas, 12 cadenas, 1 y 12 cadenas, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es, de igual forma me voy a ir tejiendo 11 medios puntos altos. Entonces dejo un medio punto alto en cada cadena. Y listo, miren, ya terminé de tejer este otro mechón, ¿no? Entonces en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y le voy a jalar así el tejido, ¿no? Porque voy a hacer un cambio de color. Entonces, como aquí hice el punto deslizado, miren, me voy a meter en este buclecito así del punto deslizado.
Voy a tomar el estambre de color negro y lo voy a pasar por ese bucle. Y en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Así, de esta manera. Y el estambre de color rosado, fucsia, lo voy a jalar. Miren así, se me pierde. Y este estambre fucsia sí lo voy a cortar porque luego lo voy a utilizar, pero por acá. Así que lo cortamos, ¿ya? Una vez cortado, vamos a continuar tejiendo acá, ¿no? Entonces, recuerden aquí, les voy a recordar cómo hicimos. Hicimos primero aquí en el negro 12 cadenas, 11 medios puntos altos, un punto deslizado. Cambié a fucsia, 12 cadenas, 11 medios puntos altos. Hice un punto deslizado con fucsia y luego cambié a negro y hice otro punto deslizado en el otro punto. Aquí voy a levantar yo 11 cadenas. Ya hice 1, 2, 3, perdón, 12, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y voy a bajar tejiendo 11 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 11 medios puntos altos. En el siguiente punto voy a hacer deslizado. En el siguiente otro deslizado y ahora sí levanto las 12 cadenas. 1 y 12. Ahora bajo tejiendo los 11 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 11 medios puntos. En el siguiente punto un punto deslizado. Ahora levanto 12 cadenas. 1 y 12. Y bajo tejiendo 11 medios puntos altos. Listo, miren, ya bajé tejiendo mis 11. Ahora lo siguiente que voy a hacer es un punto deslizado. Subo tejiendo 12 cadenas. 1 y 12. Y bajo tejiendo 11 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 11 medios puntos. Ahora voy a hacer un punto deslizado. Levanto nuevamente las 12 cadenas. 2, 3 y 12. Y bajo tejiendo los 11 medios puntos altos. Listo, miren, ya bajé tejiendo mis 11 medios puntos altos. Ahora lo que voy a hacer es, en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto otro punto deslizado. Y ahí recién voy a subir y voy a tejer 12 cadenas. 1 y 12. Y bajo tejiendo estos 11 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 11 medios. Ahora voy un punto deslizado, ¿no? En el siguiente punto, aquí hice un punto deslizado. Jalo. Voy a cambiar de color. Voy a poner color rosa, fucsia. Entonces vamos a meter así como hacemos el cambio. Miren, como aquí hicimos un punto deslizado, entonces lo metemos aquí. Miren, en este arito. Y voy a introducir el nuevo color. Así. Miren. ¿No? Aquí recuerden que hicimos los bucles y hicimos un punto deslizado. Ahora yo voy al otro punto y voy a hacer otro punto deslizado. Y estas hebritas, miren, las vamos a amarrar. Aquí le voy a dar un amarradito con la hebra negra para que no se me extienda mucho el punto. Estas hebras como quedan atrás no importa. Listo, miren. Entonces yo acá ya hice un punto de... Esta negra la voy a jalar, eso, para que no... Antes de amarrar, jalelen, ahorita sí se me jaló, pero se les puede hacer medio apretado. Ya, entonces hice aquí, con negro hice un punto deslizado y con fucsia otro punto deslizado. Ahorita voy a levantar 12 cadenas, 1 y 12, perdón. Y bajo tejiendo 11 medios puntos altos. Y listo, miren, ya terminé de hacer estos 11 medios puntos. Voy aquí a tejer, todavía me quedan 2 puntos. Voy al siguiente punto y voy a hacer un punto deslizado. Jalo la hebra y voy a cambiar de color, ¿no? Me meto entonces en este buclecito, miren, aquí. Paso el tono negro. Así de esta manera, ¿no? Y aquí jalo este fucsia. Jalo el fucsia, ¿ya? Entonces, aquí en esta parte de aquí, a ver,
hice el punto deslizado, ¿no es cierto? Ya, listo, ¿no? Aquí jalé el color fucsia. Entonces aquí, miren, en este punto de aquí voy a hacer un punto deslizado. El que sigue, ahí voy a levantar 12 cadenas. 1, 12 y 12. Y bajo tejiendo los 12 medios puntos altos. Y listo, miren, ya bajé tejiendo mis 11 medios puntos altos. Miren, ya aquí, en este último, voy a hacer un punto deslizado. Miren, voy a cortar la hebra de color fucsia. ¿Ya? Incluso la puedo amarrar con esta de acá para que tenga mayor seguridad y no se vaya a zafar. Ya, como les digo, esto queda hacia atrás, entonces no importa. Listo, miren. Así nos queda esta parte de acá. Esta es la parte de adelante. Nos quedan en total 10 bucles, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren, son 2 bucles rosaditos ahí, fucsias ahí. Ya no. Ahora, miren, ya estamos de nuevo acá, en esta parte de acá, o del tejido. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a jalar así la hebra. Y ahora, no, vamos a empezar a tejer en estas hebritas de aquí. ¿Recuerdan que hicimos una última vuelta y miren, aquí quedaron estas hebritas vistas? Ya, en estas hebritas que tenemos 16 hebritas, nos vamos a enganchar. Primerito vamos a hacer esto. Vamos a pasarnos a la primera hebra, así, miren. Y aquí voy a hacer un punto deslizado, así. Ahora voy a hacer los bucles grandes, ¿no? Porque esto solo es el cerquillo. Ahora voy a hacer los bucles del cabello porque ella va a tener como un cabello medio largo. Entonces voy a levantar aquí 70 cadenas. Y listo, miren, ya levanté mis 70 cadenas. Ahora nos vamos a ir de igual forma tejiendo medios puntos altos. Como tenemos 70 cadenas, nos debe salir 69 medios puntos altos. Entonces vamos a tejer toda esta hebra. Y listo, miren, ya tejí mis 69 medios puntos altos. Ahora, miren, sigue la siguiente cadenita, sin saltarnos. Estos bucles vamos a hacer sin saltarnos ninguna cadena, ¿ya? Miren, aquí está. Ahora me toca a la siguiente cadenita, miren esta, así. Y voy a hacer un punto deslizado, ¿ya? Y nuevamente voy a levantar estas 70 cadenas y tejer 69 medios puntos altos. Estas cadenas, estas hebritas que les digo, que ahí se ve mejor, miren, hay 16, ¿no? No nos vamos a saltar ninguna. Vamos a tejer las 70 cadenas, 69 medios puntos altos y un punto deslizado. Luego vuelvo a levantar y así sucesivamente. Nos debe salir en total 16 de estos bucles, ¿ya? Pero vamos a hacer alternando el color con el color fucsia. O sea, vamos a hacer 3 negros y un fucsia. 3 negros y un fucsia, 3 negros y un fucsia, 3 negros y un fucsia. Así vamos a alternar y vamos cambiando el color así tal cual como les enseñé acá. Luego que terminemos de hacer todos estos bucles, los 16 bucles de acá, vamos aquí a cortar la hebra y luego nos insertamos aquí en la última fila. ¿Se acuerdan que hicimos una fila adicional? Giramos, hicimos esto. Aquí de igual manera hay 16 puntos. Entonces voy a hacer lo mismo que hice acá, ¿ya? Voy a hacer lo mismo, pero solamente va a cambiar el orden de los colores. De igual forma voy a hacer 70 cadenas, 69 medios puntos altos, ¿no? Y así sin saltarme ningún bucle me debe salir 16 bucles. Pero voy a hacer un fucsia y 3 negros, 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 ¿ya? Eso voy a hacer. Entonces voy a hacer primero aquí los 16 y luego los 16 de acá, alternando tal cual como les dije. Quiero indicarles cómo voy avanzando con el cabello. Quise hacer aquí una pausa para indicarles, ¿no? Para que quede más clarito y no haya confusiones. Miren, estos son los bucles de la parte de atrás, ¿no es cierto? Y estos son el cerquillo que hicimos paso a paso con ustedes, de estos 10 bucles, ¿ya? Recuerdan que yo les dije que en esta filita de blow, que teníamos estas
estas hebritas vistas aquí, pues teníamos que hacer 16 bucles. Que ahí vamos a hacer un patrón de, estos son de abajo, 3 bucles negros, ¿no es cierto? Déjenme acomodar porque aquí está con los bucles de abajo, ya. Que ahí vamos a hacer 3 bucles negros y 1 fucsia, ¿no es cierto? Y repetíamos de la misma forma, miren. 1, 2, 3 bucles negros y 1 fucsia. Y aquí ya tendríamos 8 bucles. Vamos, 1, 2, déjenme ver que aquí está mi hebra aquí cruzada, ¿no? 2, 3 bucles negros y 1 fucsia. Y ahí tendríamos 12. Repetimos, 1, 2, 3 bucles negros y 1 fucsia. Y aquí tendríamos 16 bucles. Era de la parte de adelante. Ahora miren, en la parte de atrás que teníamos esa vueltita que tejimos de 16 puntos. Miren que incluso se ven aquí los puntitos donde tenemos que ir agarrando. Acá íbamos a hacer lo contrario. Aquí iniciábamos 3 negros y 1 fucsia. Aquí vamos a hacer lo contrario. Miren, aquí ya le hice el primer bloque. Vamos a hacer 1 fucsia y 3 negros. Y así vamos repitiendo, igual nos debe salir 16 bucles. Aquí miren, yo ya empecé las cadenas para hacer ya otra vez el fucsia. Recuerden que todos los bucles grandes están de 70 cadenas y 69 medios puntos altos. Y vamos a continuar. Ahora vamos a hacer los moñitos. Vamos a hacer básicamente una bolita. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro de este anillo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahora lo que vamos a tejer es, vamos a hacer 6 aumentos, o sea, un aumento en cada punto, ¿ya? Entonces déjenme encoger el primer punto, ya. Y voy a hacer voy a hacer 6 aumentos, ¿no? 1 y 6 aumentos, ¿ya? Ahora vamos a la siguiente vuelta. Aquí tendríamos ya 12 puntos, ¿no? La primera vuelta es el anillo mágico, la segunda vuelta es la que acabamos de hacer y tendríamos 12. Vamos a la tercera vuelta y vamos a hacer un punto bajo y tomamos este separador. Pero perdón, el punto bajo que vamos a hacer lo vamos a hacer aquí. A ver, no, sí estoy bien. Vamos a hacer un punto bajo. En la próxima vuelta le subo. Vamos a hacer un punto bajo y le pongo aquí el separador. Voy a hacer un punto bajo y en el siguiente puntito un aumento. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la tercera vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Vamos a la cuarta vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos, perdón, aquí no. Verán, vamos a hacer el punto bajo, sí, pero en blow. O sea, cogiendo la cadena de atrás, porque necesito que me queden esas hebritas. Vamos a hacer un punto bajo y ponemos el separador. Toda esta vuelta vamos a hacer en bloque, cogiendo la cadena de atrás. Vamos a hacer 2 puntos bajos y en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer la cuarta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Vamos a la quinta vuelta. Ahora sí cogemos el punto completo. Y vamos a hacer un punto bajo. Así de esta manera. 2 puntos bajos y 3 puntos bajos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta, sería la vuelta número, a ver, déjenme ver, 5, ¿no? Ahora, y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a hacer un punto bajo, cogiendo el punto completo, ¿no? 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4 puntos bajos y un aumento. Y este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta.
Y listo, miren, ya terminamos de hacer la sexta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a levantar 5 vueltas de altura de estos 36 puntos bajos. O sea, la vuelta número 7, 8, 9, 10 y 11 de 36 puntos. Listo, miren, ya terminé de levantar mis 5 vueltas de altura. Ahora vamos a la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 12, y vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahora vamos con las vueltas de disminuciones. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 12 y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora continuamos y vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, ya terminé de hacer la vuelta número 13 y hasta ahí tenemos 24 puntos. Vamos a la vuelta número 14 y vamos a hacer 1, ponemos el separador, 2 puntos y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Conforme vamos cerrando, van rellenando. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta número 14. Ahora voy a la vuelta número 15. Voy a hacer aquí un punto bajo. Y una disminución. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número, ¿qué era esa vuelta? La número 15, ¿no? Y tenemos 12 puntos. Ahora vamos a la vuelta 16 y última vuelta y vamos a hacer 6 disminuciones. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Aquí voy a dejar como unos 10 centímetros, jalo la hebra, voy a insertar la aguja. Simplemente voy a ir pasando por estas hebritas así, miren. Tengo 6 puntos, voy a hacer 6 pasadas. 1, 2 por las hebritas externas, 3, 4, 5 y 6. Jalamos, miren, para que se cierre, cogemos un poquito de estambre aquí, pasamos la hebra, hacemos un nudito, jalamos, metemos por aquí mismo, sacamos por otro lado. Y está lista la bolita. Vamos a cortar el exceso. Recuerdan que aquí en la vuelta número 4 hicimos una vuelta en blow para que nos queden estas hebritas, miren, de aquí visibles, ¿no? Debemos mirar estas hebritas. Que nos quedan estas cadenitas, miren, visibles. Aquí sí se puede ver estas cadenitas, ¿no? Aquí tenemos como estas hebritas, 18 hebritas, ¿no? Entonces aquí nos vamos a enlazar en esta hebrita de aquí, que sería la primera. A ver, déjenme mirar. Ya, sería esta la hebrita número 1. Esta de aquí. Entonces aquí yo me voy a enlazar con estambre de color fucsia, ¿ya? Entonces miren, así voy a hacer. Voy a meter así. Miren, como que fuera a hacer una cadena. Luego cojo estas 2 hebritas y le voy a hacer un nudito como para que me quede apretadito. Hago así 1 y 2 nuditos, ¿ya? Eso. Después ya les enseño cómo perder eso. Ahora voy a levantar 16 cadenas. 1 y 16. Vamos a empezar desde la segunda cadena contando desde el ganchillo y vamos a hacer 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y finalmente vamos a ir tejiendo 9 medios puntos altos. 1, 8 y 9. 9 medios puntos altos, ¿no? Ahora continuamos en las hebritas. Voy a la siguiente hebrita y voy a hacer un punto deslizado.
Voy a la siguiente hebrita, hago otro punto deslizado. A la siguiente hebrita hago otro punto deslizado. Voy a la siguiente hebrita y hago otro punto deslizado. En total hice 4 puntos deslizados. Ahora voy a nuevamente a repetir lo que hice aquí. 16 cadenas, 3 puntos deslizados, 3 puntos bajos y 9 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de repetir esto. Ahora me voy a la siguiente cadenita y hago, repito, 4 puntos deslizados. Vamos, 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados y repito nuevamente este bucle. 16 cadenas, 3 puntos deslizados, 3 puntos bajos y 9 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de repetir ese bucle y ahora nuevamente me voy a las cadenitas y voy a hacer 4 puntos deslizados. 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Y repito, 16 cadenas, 3 puntos deslizados, 3 puntos bajos y 9 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de hacer este último bucle y ahora me voy de nuevo a las cadenitas que están aquí, a las hebritas, y voy a hacer un punto deslizado, 2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados, 4 puntos deslizados, 5 puntos deslizados y 6 puntos que está aquí. Y 6 puntos deslizados, ¿no? Entonces aquí hicimos 6 puntos deslizados porque recuerden que nosotros teníamos aquí 18 cadenas. Cada buclecito conforma con los 4 puntos deslizados. Esto conformaría 4 puntos que cogimos, ¿no? 4, 8, 12, 16. Y de ley nos sobraban 2. Entonces por eso aquí nos salen 6 puntos deslizados. Y aquí pues vamos a cortar la hebra de esta manera. Vamos a jalar así. Vamos a coger, miren, con esta otra hebrita que está por acá. Y vamos a hacer 1 y 2 nuditos. Y estas hebras las vamos a meter con la aguja dentro del tejido. Y listo, miren, así nos quedó ya desaparecido. Ahora lo que vamos a hacer es ensartar un poquito de hebra, como unos 20 centímetros, ¿ya? Y ustedes van a meterse primero por cualquier lado, aquí, y van a salir al centro de donde cerraron, ¿ya? Vamos a salir al centro. Entonces jalamos, miren así. Y lo que vamos a hacer es coger una de estas y vamos a pinchar en la puntita, así. Y jalamos, miren, jalamos así que llegue hasta acá. Damos una puntada aquí y jalamos para que se apriete. Cojo otra, hago lo mismo, así. Simplemente que vaya al centro. Jalo. Voy a dar otra puntadita aquí. Miren. Cojo la otra patita, el otro pelito, patita digo. Y vamos a jalar así para que vaya al centro. Igual cogemos damos una puntadita aquí, así. Y la última de igual forma, damos así. Y jalamos, miren, ahí solita se ubica. Damos una puntadita aquí, así, miren, ¿no? Ahora me voy a pinchar aquí y salgo al otro centro, al anillo mágico acá al contrario. Miren, así. Jalamos, miren. Y lo que vamos a hacer es jalar un poquito como para que esto medio se hunda, así, miren. Se hunda un poquito, nada más. Entonces así con esto sostenemos la hebra para que no se nos vaya. Cogemos así, pasamos alrededor de la aguja para que se forme un nudito, jalamos, miren, y ahí ya nos queda apretado. Nos metemos por cualquier otro lado y jalamos. Cortamos esta hebra y está listo, miren. Entonces este es como el moñito y vamos a hacer 2 de estos moñitos. Bueno, ahora vamos a hacer la chaqueta y debemos iniciar con las mangas al empezar, ¿no? Miren, aquí tiene un botoncito así. La chaquetita está aquí doblado.
la manguita quiero decir, así, y vamos a replicar esta, ¿ya? Vamos a replicarla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y de igual forma, no sé si se puede ver, es que no se miran, miren los brillitos, pero tiene también el plateado. Tiene combinado ahí el hilo plateado como tejimos la parte de los zapatos. Este es el mismo estambre, el mismo color, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar y vamos a ver a tejer así de esta manera. Entonces vamos a iniciar. Ahora vamos a realizar 25 cadenas y vamos a dejar unos 15 centímetros más o menos de hebra al inicio, porque esto vamos a utilizar luego. Ahora sí vamos a iniciar realizando 25 cadenitas, ¿ya? Entonces vamos a hacer así. 1 y 25 cadenitas. Ahora lo que vamos a hacer es puntos bajos y vamos aquí a levantar 4 vueltas de puntos bajos. Eso quiere decir que vamos a hacer esta vuelta de aquí, punto sobre punto, miren así, puntos bajos, ¿no? Y con esta que vamos a hacer en total con esta 4 filas de altura. Cada vez que terminemos de hacer la fila vamos a levantar una cadena, giramos y realizamos las 4 filas de 24 puntos bajos. Y listo, miren, aquí yo terminé de hacer mis 4 filas de altura. Ahora lo que vamos a hacer es unir la pieza. Entonces estamos así, traemos esta parte hacia acá y vamos a tomar la hebra de adelante, así. Y vamos a hacer nuestro primer punto de esta vuelta ya tejida en espiral. Vamos a poner aquí el separador de vueltas y nos vamos a ir tejiendo estos 24 puntos bajos, pero tomando solo la hebra de adelante. Y listo, miren, ya tejí mis 24 puntos en flow. Ahora vamos a la siguiente vueltita. Y aquí vamos a hacer, aquí vamos a hacer un reconteo de vueltas, ya, para que no se confundan. Ya, la primera vuelta serían como las 25 cadenas que hicimos y luego levantamos 4 filas de altura, sería la vuelta 2, 3, 4 y 5 de altura, ¿no? Y ahora la que ahorita acabamos de hacer es la vuelta número 6 que hicimos en flow 24 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a cambiar de puntada porque vamos a hacer aquí lo siguiente. Aquí todavía no vamos a cambiar de puntada. Aquí vamos a continuar haciendo puntos bajos. Vamos a hacer aquí 24 puntos bajos. Vamos a poner el separador en el primer punto y nos vamos tejiendo, cogiendo el punto completo, punto sobre punto, estos 24 puntos bajos. Y aquí pues vamos a levantar 4 vueltas de altura, o sea, quiere decir que vamos a hacer la vuelta número 7, 8, 9 y 10 de 24 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura de estos 24 puntos. Ahora sí vamos a cambiar de puntada y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer ahora medios puntos altos. Tomamos lazada y hacemos nuestro primer medio punto alto. Y vamos a tejer 7 medios puntos altos. Ya hice 1, vamos. 7 y un aumento de medios puntos altos, ¿no? Ya. Recuerden, esta sería la vuelta número 12, ¿no? La que estamos, 11, perdón, las que estamos haciendo ahorita es la vuelta número 11. Entonces vamos a repetir 7 medios puntos altos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 11 y hasta ahí tendríamos 27 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura y vamos a hacer 9 vueltas de altura de estos 27 medios puntos altos. O sea que vamos a hacer la vuelta número 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de 27 medios puntos altos. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer esta manguita. Y bueno, nos queda esta hebrita, ¿se acuerdan que dejamos al inicio? Entonces, esta hebrita lo que vamos a hacer es el ojal. Entonces, en la primera manga que hagamos, dejamos esta hebra para hacer el ojal. Cuando vayamos a replicar la segunda manga, hacer el patrón todo igualito, no es necesario que dejemos esta hebra porque el ojal iría acá al otro lado. Entonces les voy a hacer la primera manguita que hacen dejando esta hebrita, ¿ya? Entonces lo que ustedes van a hacer es lo siguiente, miren.
De aquí, miren, donde está el último punto, se regresan un hito, ¿ya? Y van a levantar aquí 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Luego me voy al lado de acá. Miren, estoy aquí, ahora me voy aquí. Y realizamos, miren, un puntito deslizado. Miren, ¿ya? Entonces aquí pues ya nos quedaría esta hebrita que nos queda, pues la vamos a esconder aquí, por esta parte, no por el otro lado. ¿Por qué por aquí? Porque luego esto va a ir doblado así. Se va a doblar, entonces el lado que supuestamente estaba al revés va a quedar al derecho. Entonces miren, por eso esta hebra la pasamos acá y la escondemos acá con la aguja y cortamos, ¿ya? Y luego vamos a colocar aquí un botoncito para luego pues nosotros poner así. Así, miren, de esta manera, ¿no? Entonces aquí yo ya coloqué el botón, viro aquí y miren el ojalcito aquí ya nos queda así perfecto. Miren, ¿no? Entonces eso con la primera manga. Entonces con la segunda manga vamos a hacer esto. En la segunda manga, como les dije, no es necesario dejar hebra larga al inicio porque tenemos que hacer el ojal acá. Esta hebra pues la vamos a esconder aquí en la parte de adelante y nos vamos a enganchar al lado contrario. Entonces simplemente tomamos estambre, miren, y nos vamos a enganchar aquí. Tomamos el estambre, sacamos así, miren, de esta manera, y nos vamos a ir levantando 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Y luego nos vamos acá. Miren, en esta parte de aquí hacer un punto deslizado. Listo. Cortamos la hebra y aquí perdemos en la parte de aquí adelante la hebra. Porque como les digo, esto luego se alza así, ¿no? Se dobla. Entonces ya nos queda del otro lado. Entonces ese es el objetivo, miren, ¿no? Les voy a poner así la manga para que le vean bien con la otra. Miren. La primera manga, el ojal está de este lado derecho y la otra manga del lado izquierdo. Entonces así van a hacer estas dos, ponen el botoncito lo colocan cuando doblen. Primero doblan así, ¿no? Y una vez que ya está doblado, ahí le pegan el botón, ¿no? Y miren, así quedan las manguitas, ¿no es cierto? Entonces, puesto ya el botoncito y todo eso, que se lo engancharía así. Miren, esta opción que les di con el estambre e ir tejiendo con un hilito plateado, miren, aquí sí se le ve ya como que los brillitos. Ya, tienen esta opción y también tienen la otra opción de hacerle con hilo plateado. Este de aquí pues es obviamente está puesto así, miren. Ya les voy a indicar. Yo conseguí este, miren, es totalmente plateado. Es de 1 milímetro de grosor. Entonces lo que yo voy a hacer es, esta es una otra opción también, si quieren hacerle así, porque puede ser que no le encuentren esta marca de aquí, ya les voy a indicar cuál es. Es esta marca, miren, Yard at Bridge, no sé cómo se pronuncia la verdad. Bueno, es esta de aquí, viene 90 gramos más o menos, entonces lo que se puede hacer también es, si quieren hacerle todo así, metálico, dorado, le pueden hacer, miren, queda así las mangas, quedan del mismo porte realmente, miren, son del mismo porte, porque lo que yo hice es... que las dos hebras, o sea, que lo que tienen que hacer ustedes, miren, a veces no se encuentra el mismo tono, ¿no es cierto? Entonces yo suelo conseguir tonos y le hago doble hebra, por decirles así, para que me compense el mismo grosor de esta, ¿ya? Entonces estaría tejiendo con el mismo grosor, por eso me sale del mismo tamaño las dos. Aquí le hice doble hebra, miren. Tienen la opción de hacerle así toda plateada, que parece que me gustó más. Como yo, por ejemplo, les voy tejiendo, básicamente es como en vivo. Por ejemplo, yo voy ahorita anotando, voy haciendo, sacando, por ejemplo, saco una manga, después les repito la otra y el cuerpito de la chaqueta les voy haciendo en vivo y voy anotando. Así, por ejemplo, anoto, digo esto voy a hacer y lo hago y si veo que
hay que hacer algún cambio, pues yo les grabo de nuevo ya corrigiéndole y así. Entonces todo es en vivo. Y hoy que salí a hacer unas compras, pues encontré este estambre. Por eso no les indiqué al inicio, cuando empezamos a hacer la manga, este estambre. Entonces, ustedes podrían tener estas dos opciones de hacer la manga. La una con este estambre y combinarle al mismo tiempo con este hilo de coser color plateado. Miren que es muy delgadito. Le hacen esta y una hebra de este. Y les quedaría así, con estos destellitos, miren, ¿no? Que se ve aquí, ¿ya? O la otra opción, sí pueden comprar esta de aquí y le hacen pero doble hebra. Le hacen dos ovillitos, miren, y le hacen doble hebra. Y tejen exactamente lo mismo. Entonces yo me animé mejor a hacerle así, plateado, miren. Entonces le voy a hacer así, ¿ya? El mismo proceso, le voy a hacer toda plateada. Porque realmente esta era mi idea inicial, sino que no encontraba, pero justo hoy llegó este estambre. Así que bueno, vamos a hacer, miren, como pueden ver aquí, esta doble hebra, miren. Doble hebra, ¿no? Entonces, bueno, queda del mismo tamaño, tienen esas dos opciones. Ahora vamos a continuar. Miren, aquí vamos a iniciar realizando ya el cuerpo de la chaqueta y para ello he realizado aquí 62 cadenas, ¿ya? Ahora vamos a hacer acá, entonces estas serían 62 cadenas. Vamos a hacer, esta sería considerada como la primera fila básicamente, ¿ya? Ahora vamos a la segunda fila y vamos a hacer desde la tercera cadena. Contamos 1, 2 y 3 y en la tercera inicio. Cojo lazada porque voy a hacer medios puntos altos, miren. Así de esta manera y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 60 medios puntos altos. Porque recuerden que tenemos 62 cadenas, pero nos saltamos 2 cadenas. Eso quiere decir que vamos a hacer 60 medios puntos altos. Y listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta filita de 60 medios puntos altos, ¿no? Ahora vamos a la siguiente fila. Recuerden que las cadenas les dije que era como la primera fila y esta sería la segunda fila. Vamos a la tercera fila y vamos a hacer una cadena que ya la hice. Voy a girar el tejido y voy a hacer un medio punto alto. Así, miren, de esta manera. Ahora voy a hacer una disminución de medios puntos altos. Entonces ingreso acá, me quedan 3 bucles. Vuelvo a ingresar en el siguiente punto, me quedan 4 bucles. Tomo lazada y saco por los 3 primeros bucles, me quedan 2, vuelvo a tomar lazada y paso por estos 2. Ahora me voy a ir tejiendo 54 medios puntos altos, solo hasta 54. Y listo, miren, ya tejí los 54 puntos. Recuerden que al inicio hicimos un medio punto alto, una disminución y 54 medios puntos altos. Ahora me sobran 3 puntos. En esos 3 puntos voy a hacer una disminución de medios puntos altos, así como la realizamos al inicio. Miren, aquí no se me cogió las 2 hebras. Entonces voy a hacer la disminución, quiero decir así. Y finalmente en el último punto voy a hacer un medio punto alto. Miren. Entonces aquí terminamos de hacer la tercera vuelta sería. Y hasta ahí tenemos 58 puntos. Ahora vamos a la cuarta vuelta y vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y vamos a tejer una vuelta de altura de estos 58 medios puntos altos. Y listo, miren, ya terminé de hacer la fila número 4. Y recuerden que tenemos 58 puntos. Ahora vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a hacer un medio punto alto. Así, miren, de esta manera. Ahora voy a tejer una disminución de medios puntos altos. Ahora voy a tejer 52 medios puntos altos. Solo 52. Al final me van a sobrar 3 puntos y en esos 3 puntos voy a hacer una disminución y un medio punto alto. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta número 5 y hasta ahí tenemos 56 puntos. Ahora vamos a levantar una cadena. Ya levanté aquí la cadena. Voy a girar el tejido y voy a irme tejiendo punto sobre punto estos 56 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 6 y recuerden que tenemos 56 puntos. Levantamos ahora sí una cadena, giramos el tejido, vamos a realizar un medio punto alto. Ahora vamos a hacer una disminución de medios puntos altos.
Ahora nos vamos a ir tejiendo 50 medios puntos altos. Al final me va a sobrar 3 puntos y voy a hacer una disminución y un medio punto alto. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta número 7 y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena, el giro el tejido y voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 54 medios puntos altos. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 8. Voy a levantar una cadena, girar el tejido. Voy a hacer un medio punto alto en esta vuelta y luego voy a hacer una disminución de medios puntos altos. Ahora me voy a ir tejiendo aquí 48 medios puntos altos. Al final me va a sobrar 3 puntos y voy a hacer una disminución y un medio punto alto. Listo, terminé de hacer la vuelta número 9 y hasta ahí tenemos 52 puntos. Ahora vamos a hacer 2 filas de altura de estos 52 medios puntos altos, o sea, la fila número 10 y la 11. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 2 vueltitas de altura, que sería la vuelta número 10 y la vuelta número 11 que hicimos de altura, ¿no? Bueno, continuamos. Ahora vamos aquí pues a realizar, ya sería, recuerden que tenemos 52 puntos, ¿no? Vamos a hacer ya la unión de las mangas, ¿ya? Entonces aquí voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y voy a hacer primero 10 medios puntos altos. 1, 10, ¿ya? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es tomar la manga, una de las mangas. A ver, aquí sería la manga, a ver si la chaqueta va así, ¿no es cierto? Porque la abertura va a ser hacia adelante. Sí, sería esta, ¿no? La que tendría el botoncito, el ojalcito, miren. Porque las dos mangas es diferente, solo el botón nomás puesto, ¿no? Como les comenté. El uno es puesto así para este lado y el otro para el otro lado, miren, para que nos quede, el ojal está aquí y la otra acá, ¿ya? Entonces vamos a tomar esta manga de aquí, miren, mejor dicho, aplastémosle así, que el botón quede en el centro, ahí es una mejor forma que se puedan alinear, miren así, y tomamos 6 puntos de aquí, de la mitad, miren, contamos 1, 2, 3 acá, de la mitad 1, 2, 3 acá y tomamos estos 6 puntos, ¿ya? Entonces vamos a continuar realizando medios puntos altos. Entonces vamos a hacer lazada y voy a tomar el puntito de aquí, que sería este puntito de aquí, ¿no? Y nos introducimos al punto del cuerpo de la chaqueta y vamos a levantar nuestro primer medio punto alto uniendo, sería 1, vamos acá, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5 y 6. Miren, 6 puntitos, ¿no? Así nos debe quedar, miren, justo el ojal quedaría acá, ¿no? 6 puntitos. Listo, después de tejer 6 puntos uniendo tanto la manga como el cuerpito, déjenme coger bien estas hebritas para que no me quede torcido. Ya. Entonces continuamos acá, ¿no? Ahora me voy a pasar al cuerpo, o sea, la espalda, y voy a tejer 20 medios puntos altos, solo 20. Aquí vamos a tejer 20 medios puntos altos. Listo, miren, ya tejí mis 20 medios puntos altos. Tomamos la otra manga y hacemos el mismo proceso. Ubicamos que el botoncito quede aquí en el centro y tomamos 6 puntos de acá de atrás, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos como por aquí. Cojo lazada y voy a hacer el mismo proceso que hice en la anterior manguita, uniendo 6 puntos tanto de la manga como del cuerpo de la chaqueta. Y vamos 1, 6.
Ahora vamos a tejer estos 10 puntos de aquí que termina la chaqueta. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 10 puntos de acá. Vamos a levantar una cadena, giramos el tejido. A ver, en esta vuelta anterior era la vuelta número 12 y conservamos los 52 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 13 y vamos a hacer 10 medios puntos altos. 1. Vamos 9, ¿no? Y vamos 10. Listo, miren, ¿no? Entonces aquí ya terminamos de hacer 10 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer en estos puntos de la manga. Aquí el total de la manga son, teníamos aquí 27 puntos, ¿no? Pero como ya utilizamos 6 puntos, perdón, nos quedaría 21 puntos. Entonces, en estos 21 puntos de la manga, lo que yo voy a hacer es este patrón. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer, ya hicimos los 10 medios puntos del cuerpo. Ahora vamos a hacer una disminución aquí, en la manga, ¿no? Entonces, vamos a hacer una disminución. Miren, tomamos el punto de la manga, una disminución, así de esta manera, miren, ¿no? Una disminución y 3 medios puntos altos. Entonces hacemos, ya hice la disminución, ahora voy a hacer 1, 2 y 3, ¿no? Y este patrón de una disminución y 3 medios puntos altos lo voy a repetir 4 veces. Ya hice la primera, ahora tengo que hacer 3 veces más. Al final me va a sobrar un puntito y lo voy a tejer normalmente, los puntos de la manga. Y listo, miren, ya terminé de hacer los puntos de la manga. Ahora me voy a pasar acá al cuerpo y voy a tejer los 20 puntos de la espalda. Y luego en estos puntos, en estos 21 puntos de la otra manga, voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá. Una disminución y 3 puntos bajos y repito 4 veces y al final un punto. Y lo tejo normalmente. Y aquí me quedan 10 puntos y los tejo normalmente estos 10 puntos de acá. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 13 y hasta ahí tendríamos, déjenme ver, 74 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 14 y vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 74 medios puntos altos, ¿no? Y listo, miren, ya terminé de tejer, mi vuelta sería número 14, recuerden que tenemos 74 puntos. Ahora vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a continuar tejiendo. Vamos a la vuelta número 15 y vamos a iniciar con 10 medios puntos altos. 1 y 10. 10 medios puntos altos, ¿no? Ahora nos tocaría hacer una disminución y 4 medios puntos altos aquí en esta parte. Una disminución y 4 puntos. Ya hice una disminución, ahora voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a repetir una disminución y 4 puntos 3 veces. O sea, ya hicimos una, nos faltaría 2 más. Listo, miren, ya repetí 2 veces más. Con la primera serían 3, ¿no? Ahora nos vamos a ir tejiendo 18 medios puntos altos. Solamente hasta 18. Y listo, miren, ya tejí mis 18 puntos. Ahora acá vamos a hacer 4 puntos y una disminución y lo vamos a repetir 3 veces. 4 puntos y una disminución 3 veces. Listo, aquí ya repetí 4 medios puntos altos y una disminución. Ahora me sobran aquí 10 puntos y voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 15 y hasta ahí tenemos 68 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 16, vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y aquí vamos a hacer un cambio de punto, ¿ya? Antes estábamos tejiendo medios puntos altos, ahora vamos a tejer puntos bajos, ¿ya?
ya no medios puntos, ahora solo puntos bajos. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ahora vamos a hacer 4 puntos al inicio y 4 puntos al final. Y en este espacio que nos queda entre los 4 y 4 puntos vamos a hacer el siguiente patrón. Ahorita vamos a tejer una disminución y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, como les dije al inicio, los 4 puntos del inicio no los tomamos en cuenta como patrón, solamente lo que hice ahorita, una disminución y 4 puntos bajos. Este patrón de una disminución y 4 puntos bajos lo voy a repetir 10 veces, ¿no? Y al final me va a sobrar 4 puntos y eso los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 16. Recuerden que estamos ahora ya haciendo puntos bajos. Vamos a hacer una cadena. Vamos a girar el tejido. Y en esta vuelta número 16 tengo 58 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 17 y vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 1, 1, 2, 3 y 4. Ya, como les digo, siempre vamos a hacer 4 puntos al inicio y 4 puntos al final. Ahora sí les voy a decir el patrón. Ahora vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 10 veces. Al final me van a sobrar 4 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya terminamos de hacer aquí la vuelta número 17, ¿no? Y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 18, levantamos una cadena, giramos el tejido y tejemos los 4 primeros puntos, ¿no? Vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Ahora vamos a hacer el patrón. Vamos a hacer una disminución y 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Y este patrón de una disminución y 2 puntos bajos lo vamos a repetir 10 veces. Al final me va a sobrar 4 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, aquí terminé de hacer la vuelta número 18 y hasta ahí tenemos 38 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 1, 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿no? Ahora, estos son los 4 puntos que dejo al inicio. Ahora voy a hacer un punto y una disminución. Y este patrón de un punto y una disminución lo voy a repetir 10 veces. Al final me va a sobrar 4 puntos y los voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta número 19 y hasta ahí tenemos 28 puntos. Ahora vamos a hacer otra vuelta, fila diríamos, una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 3, 3, 3, déjenme coger completa la hebra, 3, 4 y 5 puntos, ¿ya? Vamos a hacer 5 puntos al inicio y 5 puntos al final. Y en esta parte de aquí vamos a tejer una disminución y un punto bajo. Y eso lo vamos a repetir 6 veces. Ya hice una, me faltarían 5 más. Y listo, miren, ya terminamos de hacer, aquí sería la vuelta número 20, ¿no? Y hasta ahí tendríamos, tendríamos 22 puntos, ¿no? 22 puntos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos entonces a levantar una cadena, vamos a la vuelta número 21 nos tocaría. Y vamos a tejer 7 puntos. 1, y 7 puntitos. Y aquí sería el número 7, ¿ya? Ahora,
Vamos a tejer 8 puntos, pero solo tomando la cadena de atrás, miren, así en blow. Y vamos a hacer 8 aumentos de puntos bajos, o sea, 2 puntos en un mismo puntito. Entonces vamos a irnos tejiendo 8 aumentos en blow. Y listo, miren, yo hice 8 aumentos en blow, tomando solo la cadena de atrás. Ahora acá repetimos lo que hicimos al principio. Vamos a tejer 7 puntos bajos, pero cogiendo el punto completo. Miren, solo 7. 1, 7 puntos bajos. Miren, ¿no? Aquí terminaríamos de hacer la vuelta número 21. Aquí tendríamos ya 30 puntos en esta vuelta 21, ¿no? Vamos a levantar cadena, vamos a girar el tejido y nos vamos a ir tejiendo, cogiendo el punto completo, punto sobre punto, estos 30 puntos bajos. Y vamos a hacer una fila de altura de estos 30 puntos bajos. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 22, hicimos una fila de altura. Ahora vamos a la vuelta número 23 y vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 7 puntos bajos, ¿no? Ahora vamos aquí a tejer 16 aumentos, cogiendo el punto completo, ¿no? Vamos a irnos tejiendo punto sobre punto, pero solo hasta 16 aumentos. Y listo, miren, ya hice 16 aumentos. Ahora me sobran 7 puntitos y voy a terminar de tejer estos 7 puntitos que me quedan. Vamos, 2 y 7 puntos. Y listo, miren, aquí terminamos de hacer la vuelta número 23 sería, ¿no? Y hasta ahí tenemos 46 puntos. Ahora vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a tejer estos 46 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vueltita de altura, que sería la vuelta número 24, ¿no? Entonces, vamos a levantar una cadena y vamos a hacer una última vuelta, que sería la vuelta número 25, y vamos a tejer nuevamente punto sobre punto estos 46 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta chaquetita. Esto quiero que nos quede así, así es la forma. Aquí quedan como unas pincitas, eso no importa, así mismo es la chaqueta. Y ahora sí vamos aquí a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a meternos en estos huequitos de los finales de las filas y vamos a hacer 7 puntos deslizados. Giramos acá, miren, nos introducimos aquí y hacemos 1. No hacemos muy apretados estos, ¿no? Vamos, 2, miren, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos deslizados. Miren, así de esta manera, ¿no? Ahora vamos a realizar 7 puntos bajos, de igual forma metiéndonos en los huequitos. 1, 7. 7 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto deslizado en el siguiente. Giro el tejido. Me salto este punto deslizado y voy al siguiente. Miren, y voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. Ahora voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2 puntos altos. Miren, ahora voy a hacer un punto alto doble. Eso quiere decir que saco los 2, cojo, saco 1, cojo y saco los 2. Miren así. Ahora voy a girar el tejido
y voy a tejer 18 puntos deslizados. 1 y 18 puntos deslizados, ¿no? Ahí nos quedaría bien. Entonces este es el objetivo, miren, de que la chaqueta nos quede así y al momento de girar nos quede esta parte así como cuellito, miren, así, ¿no? Nos queda esta forma así y esta así. Entonces vamos a replicar lo mismo acá. Entonces aquí ya cortaríamos la hebra. Vamos a cortar la hebra para luego esta hebrita pues perderla atrás del tejido, ¿ya? Entonces vamos a hacer el otro lado, ¿no? Para que ustedes se guíen mejor, miren, quiero que se den cuenta que tenemos como estas filitas, miren. Una, miren, esta es otra y esta es otra. Como que sería 1, 2, 3 y 4 franjas. Y miren que se ve como franjitas. 1, 2, 3 y 4. Ya, y aquí miren, iniciamos para hacer, ¿no? Entonces acá vamos a hacer así. Igualmente vamos a contar, miren. Una que sería esta, 2, 3 y 4. Aquí, justo miren, nos saltamos 1, 2, 3 y 4. Y nos pinchamos aquí. Entonces nos enganchamos aquí, ¿no? Vamos a tomar así. Miren, aquí voy a hacer una cadena. Espérenme un ratito. Estas hebritas las vamos a pasar acá adelante para irla perdiendo. Hago una cadena y donde me introduje, ahí voy a hacer mi primer punto. Voy a hacer 7 puntos. Ya hice uno. Y vamos acá 7. ¿Ya? Miren, 7 puntos bajos. Esta hebra que ya la perdimos la podemos cortar, no hay problema. Porque ya está, miren, ya no se ve, ¿no? Ya hicimos 7 puntos bajos, ¿no? Ahora, déjenme, en el siguiente punto, que sería aquí, vamos a hacer un punto deslizado. Déjenme coger bonito. Sería aquí, un punto deslizado, miren. Punto deslizado, ¿no? Giramos el tejido y ese punto deslizado nos vamos a saltar y vamos al siguiente punto y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Y vamos al siguiente, 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. Vamos al siguiente, vamos a hacer 2 puntos altos. Miren, 1 y 2 puntos altos. Y el último punto lo voy a hacer un punto alto pero doble, ¿no? Entonces, paso por los dos, me quedan 2. Paso por una, me quedan 2. Paso por las 2. Listo, ¿no? Entonces aquí ya básicamente replicamos esta partecita de acá y nos faltaría solo hacer los puntos deslizados. Giro el tejido y me voy tejiendo puntos deslizados. Recuerden que acá en el otro lado sacamos 18. Desde aquí 18 puntos deslizados. Y así mismo vamos a irnos tejiendo así 18 puntos deslizados. Y listo, miren aquí 18 puntos deslizados, ¿no es cierto? Aquí simplemente cortamos la hebra. Y de igual forma aquí vamos a perder estas hebritas. Todas estas hebritas vamos a perderlas tras del tejido, miren. Aquí todavía nos faltaría hacer una parte. Esta parte ya está hecha, miren. Pero recuerdan que cuando iniciamos hicimos 7 puntos deslizados aquí en este borde. Aquí en cambio iniciamos desde aquí. Entonces nos faltaría hacer los 7 puntos deslizados de esta parte, pero lo vamos a hacer desde acá, ¿no? Entonces vamos a meternos con las... Y esto sería lo último realmente. Entonces vamos a hacer esto. Y ya, miren. Entonces aquí nos vamos a introducir aquí en este huequito solo para enlazarnos y hacer los puntos deslizados, ¿ya? Y vamos a hacer aquí 7 puntos deslizados, ¿no? 1, 2, y aquí sería el último. 6, 6, 6 y pinchémonos donde está. Aquí tendría que ser en la filita.
y 7. ¿Ya? Miren, aquí terminamos de hacer esta parte y vamos a cortar la hebra para también poderla perder. Miren, entonces ahora sí, ya con las hebras todas escondidas se va a ver bien, sino que ahorita tiene tantas hebras. Ya, entonces la chaqueta, la idea es que nos quede así, miren. Así nos va a quedar la chaquetita. Esta parte nos queda así y esta parte así. Miren, entonces nos queda estas dos cositas, ¿no? Y así nos quedan las dos baguetitas. Vamos a esconder todas estas hebritas, ¿ya? Y miren, yo ya le perdí todas las hebras. Y así nos queda la chaquetita. Miren la parte de atrás. Aquí se ven los botoncitos. Y la parte de adelante, ¿no? ¿Saben que es la primera vez que yo tejo con este material? ¿No? O sea, se ve, o sea, obviamente es sintético acrílico, ¿no? Pero sí me gustó, o sea, porque no es que queda tieso y así, ¿no? O sea, está como una chaqueta de verdad, la verdad. Sí me gustó tejer con este y el acabado que queda, justo que yo quería así. Ahora vamos a hacer la falda y para ello vamos a hacerlo con este estambre de color turquesa, fucsia. Puede ser un rosadito fuerte, el que ustedes elijan. Vamos a hacer 58 cadenas. Y dentro de cada cadena vamos a hacer un punto bajo, iniciando desde la segunda cadena, porque la primera no se teje. Entonces vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Nos debe salir 57 puntos bajos. Y vamos a levantar 4 filas de altura de estos 57 puntos bajos. Cada vez que terminemos de hacer una fila, levantamos una cadena, giramos el tejido y continuamos tejiendo nuestros 57 puntos bajos. Recuerden, vamos a hacer 4 filas de altura. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 filas. Miren, aquí está 1, 2, 3 y 4 filas de 57 puntos, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es esto. Miren, vamos a unir así la pieza porque vamos a empezar a tejer en espiral. ¿Ya? Entonces nos vamos a insertar, miren, en el primer puntito, así. Vamos a coger aquí el primer puntito y vamos a hacer aquí una fila de aumentos de puntos bajos. Y aquí vamos a iniciar colocando el separador de vueltas, miren. Este separador de vueltas aquí, así, miren, de esta manera, ¿no? En el primer punto del aumento. Entonces voy a tejer en total 57 aumentos de puntos bajos. Miren, así de esta manera, un aumento en cada punto, ¿ya? Me voy haciendo esta vuelta número 5, sería así. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta número 5 sería, y ahí tenemos ya 114 puntos porque hicimos 57 aumentos. Entonces aquí vamos a cambiar ya de puntada y vamos a irnos tejiendo ahora medios puntos altos. Tomamos lazada, miren, me quedan 3 bucles, tomo lazada y tejo esos 3. Entonces estos medios puntos altos los voy a ir tejiendo uno por uno en cada punto. Como tengo 114 puntos, pues voy a hacer 114 medios puntos altos. Y voy a levantar vueltas de altura, nada más. Voy a hacer en total 10 vueltas de altura de 114 medios puntos altos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 10 vueltas de altura. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una vuelta más, pero de puntos bajos. Ya no de medios puntos altos, sino nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 114 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 114 puntos bajos. Ahora sí vamos a cortar la hebra. Vamos a dejar un poquito de hebra simplemente como para hacer un punto falso. Ahora vamos a insertar la aguja. A ver, entonces voy a hacer un punto falso. Me salto el punto que sigue y voy al siguiente por debajo, ¿no? Ahora me voy a introducir por aquí, miren, por donde salió esta hebra que estoy jalando, en la mitad, miren, de ese punto, y me voy hacia atrás. Me voy hacia atrás, así.
Miren, y aquí se forma el punto falso encima del punto de donde nos saltamos. Y simplemente vamos a irnos por las hebritas, miren, de este tejido, así, de esta manera. Si desean hacerle un nudito atrás, le pueden hacer, si no, simplemente miren, aquí ya queda el cierre. Cortamos esta hebra y ya está, ¿no? Entonces vamos a hacer un pasito más de la falda. Miren, estamos así con la faldita. Entonces vamos a tomar el estambre nuevamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, quiero que se fijen. Aquí es esta fila donde hicimos, ¿se acuerdan? Los aumentos. Para luego que nos saliera aquí estos 114 puntos. Aquí hicimos 57 aumentos. De esta fila, miren, me voy a subir aquí y acá. En esta parte me voy a pinchar. Aquí me deben salir 57 puntos, ¿no? Entonces yo voy a tomar el estambre. Miren, así, ¿no? Voy a hacer una cadena. Luego me voy a pinchar en el que sigue. Miren, me pincho aquí. Aquí es el otro punto. Miren, tomo así, jalo un poquito y hago un punto bajo. Me voy al siguiente, aquí. Tomo estambre, jalo un poquito y hago otro punto. Me voy al siguiente, miren, tomo lazada y voy tejiendo puntos bajos, pero estirando el estambre para que me quede esta forma, ¿no? Estiro el estambre hasta que me llegue a la altura de este borde. Miren, así de esta manera voy a hacer punto sobre punto. Miren. No me debe salir más de 57 puntos porque aquí justo tenemos 57 puntos. Y miren, me va a ir quedando este borde así. Voy a hacer este borde de esta manera, estos puntos bajos largos. Listo, miren, ya terminé de hacer. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Vamos aquí a levantar una cadena, vamos a girar el tejido, recuerden que tenemos 57 puntos y vamos a realizar primerito 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos, ¿ya? Ahora vamos a hacer estos 3 primeros puntos no los tomamos en cuenta. Ahora voy a hacer yo mi patrón, el cual yo voy a repetir. Primerito voy a hacer una disminución y 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Entonces voy a repetir el patrón de una disminución y 3 puntos bajos 5 veces. Como ya hice una vez, me faltaría hacer 4 veces más. Listo, miren, ya terminé de repetir 5 veces en total con la primera. Ahora vamos a hacer un punto bajo solito. Y ahora de nuevo repetimos una disminución y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y esto vamos a repetir 5 veces. Ya hice la primera, ahora voy a hacer 4 veces más. Y listo, miren. Finalmente me sobran 3 puntos y los voy a tejer normalmente. 1, 2 y 3 puntos. Miren, ¿no? Entonces aquí en esta parte pues ya vamos a cortar la hebra. A ver, estamos en esta parte. No, todavía no cortamos la hebra. Casi me olvido de algo. Aquí vamos a hacer el ojal, ¿ya? Aquí tenemos que hacer el ojal. Vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y luego, miren, bajamos aquí y vamos a hacer un punto deslizado. Listo. Ahora sí cortamos la hebra. Casi me olvido del ojal. Y bueno, este estambre lo vamos a perder tras de la faldita para que no se note con la aguja. Luego vamos a poner aquí un botón y para poderle luego abotonar así, ¿ya? Vamos a hacer ese proceso. Listo, miren, aquí ya le puse este botoncito así grande. Este mide más o menos como un 1.4 un centímetro, 4 milímetros de diámetro. Entonces aquí, miren, así le ponen el ojal y se abotona perfectamente la falda, ¿no? Entonces la faldita ya nos quedaría lista. Bueno, vamos a hacer los audífonos. Miren, estas son las partecitas, tiene 3 piezas, ¿no? 2 de estas igualitas y la partecita de acá arriba que vamos a hacer, miren. Aquí se mira, miren, que tiene un huequito. Miren aquí, un hoyito, ¿no?
Y está hecho con este hilo que hice la chaqueta, con este, miren, así plateado, ¿no? Negro y plateado necesitamos, ¿ya? Lo pueden hacer con gris aquí también o con fucsia si desean, el color ya que ustedes elijan. Bueno, vamos a iniciar haciendo esta pieza. Vamos a hacer dos igualitas, ¿ya? Ahorita les voy a replicar esta. Bueno, vamos a iniciar con el estambre de color negro realizando un anillo mágico y dentro de este anillo mágico 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, ¿ya? Vamos a cerrar este anillo mágico así de esta manera, miren, ¿no? Ahora, esta sería considerada como la primera vuelta, el anillo mágico. Ahora vamos a la segunda vuelta y todas las vueltas que vamos en este momento a realizar van a ser vueltas cerradas. No vamos a tejer como en espiral, sino que así en vueltas, pero vueltas cerradas, ¿ya? Entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 6 aumentos. Pero vamos a iniciar cerrando primero la vuelta. Vamos a tomar el primer punto, la hebra de atrás y vamos a hacer un punto deslizado. Levantamos una cadena. Y en el mismo punto que hicimos el punto deslizado vamos a levantar nuestro primer punto de esta vuelta y ponemos el separador de vueltas. Y como aquí vamos a hacer un aumento en cada punto, pues aquí nos haría falta hacer otro punto ahí mismo para realizar nuestro primer aumento. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto aumentos, ¿no? Aquí ya hice un aumento, aquí voy 2. Y 6 aumentos, ¿ya? 6 aumentos. Esto de aquí que se ve como punto es la cadena y el punto deslizado que hacemos siempre para cerrar. Vamos a la siguiente vuelta que sería la vuelta número 3. Hasta ahí la vuelta número 2 que terminamos de hacer serían 12 puntos. Vamos a la tercera vuelta, tomamos la hebra de atrás. Déjenme encoger bonito, que no se quiere coger. Ya, la hebra de atrás, hacemos vamos a cerrar la vuelta, punto deslizado, cadena. Y ahí mismo iniciamos realizando nuestro primer punto bajo, ¿no? Así, miren. Ahora lo que vamos a hacer es 2 vueltas de altura de estos 12 puntos, porque aquí tenemos 12 puntos, o sea que vamos a hacer la vuelta número 3 y 4 de 12 puntos. Los vamos a ir tejiendo punto sobre punto, 12 puntos, 2 vueltas de altura. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 3 y 4 de 12 puntos, ¿no? Miren, así nos queda. Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a tejer esta vuelta en flow, o sea, tomando la cadena de adelante. Pero primerito vamos a hacer el cierre de vuelta. Entonces, como vamos a hacer el cierre de vuelta, vamos a tomar la cadena de adelante para hacer el punto deslizado, una cadena y aquí mismo vamos a hacer nuestro primer puntito, ¿ya? Entonces, aquí, así, miren, ¿no? Y luego vamos a ir tejiendo, tomando solo la cadena de adelante, un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y vamos a ir tejiendo este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Recuerden, tomando solo la cadena de adelante. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos, ¿no? Hicimos la vuelta número 5. Ahora vamos a la vuelta número 6. Y ahora sí vamos a tejer normalmente cogiendo el punto completo. Primerito vamos a hacer el cierre de vuelta, ¿no? Tomando la cadena de atrás para hacer el punto deslizado, cadena. Y tomamos el punto completo para hacer nuestro primer punto bajo, ¿ya? Entonces aquí vamos a tejer un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo, en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento cogiendo el punto completo todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer esta vuelta número 6 y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7, vamos a hacer el cierre de vuelta, punto deslizado, cadena y ahí mismo nuestro primer punto bajo, ¿no?
Y vamos a tejer aquí 3 puntos bajos. Ya hice mi primer punto, 1, vamos al siguiente, 2, 3 y en el cuarto punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, ya terminé de hacer la vuelta número 7 y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 8 y vamos a cerrar primero esta vuelta, punto deslizado, cadena y ahí mismo nuestro primer punto bajo. Vamos a poner el separador de vueltas. Así, miren. Y vamos a hacer el siguiente patrón. Ya hice un punto, vamos, 2 puntos, 3, 4 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta número 8 y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9. Vamos a cerrar nuestra vuelta, tomamos la cadena de atrás, punto deslizado, cadena, y aquí tomamos de igual manera la cadena de atrás en el mismo punto para hacer nuestro primer punto bajo. Y aquí lo que vamos a hacer es una vuelta de altura, o sea, punto sobre punto, estos 36 puntos bajos, pero la vamos a tejer tomando solamente la cadena de atrás, o sea, en bloc. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número, esta sería la vuelta número 9, ¿no? Ahora vamos a hacer la vuelta número 10 y 11 de altura, pero cogiendo el punto completo y ya no en bloc. Entonces quitamos este marcador, tomamos la hebra de atrás, punto deslizado, cadena, tomamos ahora sí el punto completo y hacemos nuestro primer punto bajo. Y como les dije, vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 36 puntos tomando el punto completo, o sea, la vuelta número 10 y 11. Y listo, miren, ya terminamos de hacer nuestras 2 vueltas de altura de estos 36 puntos. Aquí vamos a jalar esta hebra porque vamos a hacer el cambio ya de color. Pero aquí pues también vamos a hacer otra cosa. Miren, esta partecita de aquí la vamos a meter. Si se dan cuenta que tiene una formita incluso de un biberón. Miren, aquí ya les puedo dar una idea cuando si quieren hacer un biberón. Miren, como un teterito, pueden seguir este patrón y dejarle así, miren la parte de arriba. Entonces, así vamos aprendiendo para hacer nuevas cosas. Bueno, esta parte la vamos a hundir hacia adentro, así. Vamos a aplastarle que quede del otro lado. Eso para que se nos forme como el huequito, ¿ya? Miren, queda del otro lado, entonces ya nos quedaría aquí ese huequito para el audífono, ¿ya? Entonces lo viramos del otro lado y ahora sí vamos a hacer el cambio de color. Pues yo le voy a hacer la parte plateada también. Bueno, aquí vamos a hacer el cambio de color como siempre solemos hacer. Recuerden, este es el último puntito, ¿no? Déjenme que se me enfoque bien, ¿ya? Donde está aquí, miren, el último punto que hicimos, están estos bucles, ¿no es cierto? Del punto. Agarramos donde están los 2 bucles. Sería aquí. Y también aquí, miren, estos 2, ¿no? Por estos 2 pasa esta hebra. Ahora vamos a tomar la hebra plateada o el color que le quieran ustedes combinar y van a pasarla por aquí. Yo estoy haciendo doble hebra para que me compense el grosor del estambre, miren. Pasan por aquí, ¿ya? Este va a ser el nuevo color, ¿no es cierto? Entonces, primerito lo que vamos a hacer es el cierre de vuelta, ¿ya? Vamos a tomar la cadena de atrás, miren la cadena de atrás, y vamos a hacer nuestro punto deslizado del cierre de vuelta. Esta hebra negra ya la podemos jalar y también la podemos cortar porque ya no la necesitamos, ¿ya? Ahora, hago un punto deslizado, hago una cadena y donde hice el punto deslizado, ahí mismo voy a hacer mi primer punto deslizado de esta vuelta. Porque voy a hacer puntos deslizados, pero en bloc, o sea, tomando la cadenita de atrás, ¿no? Entonces, recuerden que aquí tenemos 36 puntos, entonces vamos a hacer 36 puntos deslizados en bloc. Recuerden hacer flojita esta vuelta para que se nos facilite la siguiente vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta en bloc de puntos deslizados, ¿no? Ahora vamos, esta sería la vuelta número 12 que hicimos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 13 y vamos a hacer lo siguiente. Cerramos la vuelta tomando la cadena de atrás,
hacemos el punto deslizado para cerrar, cadena, y ahí mismo tomando la cadena de atrás vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Ahora esta vuelta de igual forma la vamos a hacer tomando la cadena de atrás, pero vamos a hacer puntos bajos, pero vamos a hacerla de esta manera, miren. Vamos a introducir aquí, miren, en la mitad de la cadena del punto y vamos a salir hacia atrás cogiendo la hebra negra también, miren, está la plateada y está la negra. Entonces cogemos así y vamos realizando puntos bajos, así de esta manera. Miren, nos pinchamos, nos pasamos al otro lado y seguimos haciendo puntos bajos. Y vamos a hacer en total aquí una vuelta de 36 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta, sería número 13, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 14. Vamos a cerrar esta vuelta, punto deslizado, tomando la cadena de atrás, cadena, tomamos todo el punto completo y vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Esta vuelta la vamos a hacer de igual forma, punto sobre punto, pero ahora sí cogiendo el punto completito, miren. Vamos a hacer una vuelta de altura de 36 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta número 14. Ahora vamos a hacer la vuelta número 15 y de igual forma vamos a hacer una vuelta de altura, pero ahora en blow. O sea, tomando las cadenas de atrás. Voy a cerrar mi vuelta, punto deslizado, cadena y tomando la hebra de atrás voy a hacer mi primer punto bajo. Y esta vuelta, como les dije, voy a tejer puntos bajos, 36 puntos bajos, pero solo tomando la hebra de atrás, o sea, en blow. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 15, ¿no? Hicimos 36 puntos en block. Ahora vamos a la vuelta número 16 y vamos a empezar ya las disminuciones. Primero vamos a cerrar esta vuelta y vamos a hacer nuestro primer punto deslizado, cadena, cogiendo el punto completito de aquí, vamos a hacer nuestro primer punto bajo, ¿no? Y vamos a repetir el siguiente patrón. Voy a poner aquí el separador de vueltas y vamos a hacer un punto, vamos a coger el punto completo, ¿no? Vamos 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y una disminución. Miren, tomamos la hebra de un punto, la hebra del otro punto, tomamos lazada, pasamos por esos 2 puntos y tejemos. Vamos a hacer este patrón de 4 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta número 16 y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 17 y vamos a hacer el cierre de vuelta como lo hemos venido haciendo. Punto deslizado, cadena y nuestro primer punto bajo, ¿no? Entonces aquí, uy, se me voló el separador. Vamos a hacer este patrón, un punto ya hicimos, ¿no? Vamos a coger el punto completo, 2 puntos, vamos al siguiente, 3 puntos y una disminución, así miren, de esta manera, una disminución. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta número 17 y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 18. Y conforme ustedes van cerrando, van a ir rellenando, ¿no? Recuerden que esto debe quedar así, ¿no? No le van a rellenar mucho, miren, porque si no se va a hacer como una bola. Entonces, el objetivo es que quede así, miren, como una dona, más o menos, miren, así, ¿no? Que nos quede así. Bueno, van a ir rellenando conforme van cerrando. Ahora vamos a la próxima vuelta, la vuelta número 18 y vamos a hacer primerito nuestro cierre de vuelta. Hacemos nuestro punto deslizado, nuestra cadena y nuestro primer punto bajo de esta vuelta. Desde aquí se me pasó solo una hebra. Y pongo el separador. Y voy a hacer 2 puntos bajos, ya hice 1, vamos, 2 y una disminución. Y repetimos este patrón de 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Miren, aquí yo ya le rellené, siempre que este huequito quede así, miren, ¿no? Entonces vamos a hacer la próxima vuelta, que sería la vuelta número 14, no, 14 que digo 19, le vi como 4 el 19.
Ahora vamos a la vuelta número 19 y vamos a hacer el cierre de vuelta primerito. Vamos a cerrar la vuelta haciendo punto deslizado, cadena y aquí nuestro primer punto. Déjenme coger el puntito completo. Y nuestro primer punto bajo de esta nueva vuelta, la vuelta número 19. Recuerden que tenemos, a ver, en la anterior vuelta, ¿cierto? Quedamos con 18 puntos, ¿no? Ahora esta nueva vuelta iniciamos. Ahí tenemos 18 puntos. Ahorita vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Este patrón. Y este patrón de un punto bajo y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta número 19 y hasta ahí tenemos 12 puntos. Aquí ya nos queda 12 puntos. Ahora la última vuelta, la vuelta número 20, vamos a hacer, como tenemos 12 puntos, vamos a hacer 6 disminuciones. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 6 disminuciones, hice el cierre de vuelta con un punto deslizado. Ahora voy a cortar dejando un poquito de hebra. Vamos a ensartar la aguja. Y listo, miren, ahora simplemente vamos a hacer este cierre de vuelta que siempre solemos hacer, pasando por cada hebrita, por las 6 hebras externas. Vamos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y simplemente vamos a jalar para que esto se cierre un poco, miren. Vamos a tomar aquí, nos vamos a dar una puntadita como para que se cierre bien. Así. Incluso aquí podemos coger un pedacito de hebra, hacer un nudito. Vamos a pasarle alrededor la hebra para que luego al jalar se forme un nudito. Y luego no se vaya, ay, casi se me zafa, no se vaya a zafar. Pasamos por aquí y nos pinchamos hacia el otro lado. Así, salimos por acá, voy a coger bien, ¿ya? Entonces jalamos bien como para que medio se aplaste esto, no quede así como alzado, ¿ya? Y simplemente aquí cortamos la hebra, el excedente. Y así eso sería todo, ya se pierde la otra hebra y ya nos quedaría así, miren, ¿no? Entonces vamos a hacer 2, miren, exactamente iguales, 2 de estos. Ahora vamos a tomar un alambre de más o menos unos 40 centímetros que ustedes tengan de alambre para luego, si ya les sobra, le van recortando. No, miren, aquí está doble alambre, ¿no? Entonces lo que yo hice es primero doblarle aquí, miren, este es un alambre que lo doblé en la mitad. Si ven que está primerito doblado en la mitad, ya lo doblé en la mitad y queda largo, ¿no es cierto? Hice esto primero. Tomé esto para que me dé esta curva, miren, ponen así ustedes aquí, más o menos que les llegue aquí. Y aquí le doblan así hasta aquí. Luego para sacar esta curva de acá, van a tomar la muñeca, la cabeza, y le van a cuadrar así. Miren, porque esto va a ir así. Y lo mismo van a hacer con el otro lado. Más o menos le calculan. No es que tiene que ser una medida exacta, chicas y chicos. Miren, entonces así mismo le ponen acá. Miren, así. Así mismo, miren. Ahí le van adaptando. Miren, aquí por ejemplo me falta un poquito como que cerrarle. Le van adaptando para que nos quede así. Ustedes van a sacar así esta medida, más o menos. Así, ¿no? Listo. Ahora una vez sacada esta medida así, como ya les indiqué de qué manera lo saqué. Miren, este es el final, ¿no es cierto? El final le hice así como una gotita para que me quede igual que acá, más o menos así, ¿no? Y el exceso obviamente le cortan. Yo, por ejemplo, le voy a cortar esto de aquí. Como les dije, aquí ya se me hizo la gotita, entonces esta parte como que este pedacito como que me sobraría, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a cortar aquí, así, con el alicate, miren. Entonces ya esta puntita igual la puedo, miren, doblar para acá adentro, para que me quede medio emparejado así, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es pasar una cinta adhesiva. Vamos a coger una cinta, puede ser transparente, el color no importa realmente, ya el color no es que tiene algo que ver. Entonces lo que van a hacer ustedes es poner cinta adhesiva, así,
y van a ir pasando por toda esta parte, así forrándole que quede apretadita, así. Miren, así le van a ir pasando por todo, le van a ir envolviendo básicamente, dándole sin quitar esta formita, así, todo así. Y vienen así más o menos, les queda ya forrado. Ahora vamos a hacer básicamente la piecita donde vamos a meter toda esta pieza de aquí. Entonces vamos a hacer un anillo mágico. Yo voy a hacer con estambre de color gris. Ustedes pueden utilizar cualquier color que quieran forrarle esa parte. Vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cerrar este anillo mágico así de esta manera. Y ahora lo que vamos a tejer es solamente hasta aquí, ahorita vueltas de altura. Vamos a tejer estos 8 puntos bajos que están aquí. 1, y 8 puntos bajos, miren. Entonces vamos a ponerle al lado derecho que es. Y vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 8 puntos bajos y vamos a levantar en total 60 vueltas de altura de estos 8 puntos bajos. Miren, aquí todavía no termino, sino que quería indicarles esto, que más o menos para que miren cómo es, ¿no? Miren aquí, así le aplasté un poquito más esto para que quede más delgado. Esto más o menos mide como medio centímetro, ¿ya? Entonces, esta es la idea, es que esto vaya metido así, miren, así. Lo que pasa es que vamos a forrar toda esta parte así, ¿no? Entonces, si a ustedes se les hace más cómodo, pueden ponerle ya la pieza e irle tejiendo alrededor, así, hasta que vean, también es otra opción, hasta que miren cuántas vueltas realmente ustedes necesitan, porque nunca a veces puede ser lo mismo lo que me salga a mí a ustedes, ¿no? Entonces pueden esta opción hacerlo así, irlo probando así, meterle y le van tejiendo alrededor hasta que les crezca y esté aquí hasta el final, ¿no es cierto? Vamos a hacer eso. Y listo, miren, yo ya terminé de tejer todo esto. A mí me salieron 60 vueltas, ¿no? Bueno, ya llegamos aquí, miren, cuando llegamos al ras, justo al ras, aquí vamos a cortar la hebra. Porque aquí vamos a cerrar, simplemente así. Vamos a dejar como unos 10 centímetros, 15 centímetros. Vamos a ensartar con la aguja. Y simplemente aquí lo que vamos a hacer es cerrar como cuando cerramos el anillo mágico invertido, así. Vamos a coger cada hebrita, estas 8 hebritas externas, así, miren. Vamos a ir pasando así con la aguja. Vamos, 3, son 8, ¿no? 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Vamos a, miren, así apretar, aquí cogemos un poquito de estambre, vamos a hacer un nudito y nos metemos por aquí y nos metemos dentro del tejido. Es así como que nos pasamos dentro, salimos por acá. Jalamos, miren, y aquí ya cortamos la hebra simplemente y ya estaría, miren, esta parte de aquí, ¿no? Nos quedaría así. Ahora vamos a hacer el siguiente paso. Entonces lo que vamos a hacer es pegar con silicona, miren, aquí justo en el centro. Como esto queda aquí, miren, justo calza, vamos a pegar justo aquí, así, en el centro, hasta donde nos dé esta curvita. Y el otro de la misma manera, así mismo. Siempre lo que vamos a hacer es a centrar, ¿no? Ponerle aquí al centro. Vamos a pegar entonces esto con silicona. Miren, aquí le hice este detallito, ¿no? Con el estambre que hicimos la falda, le tomé 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, miren, aquí en el centro y le di 1, 2 y 3 puntadas. Nada más, solo es así. Entonces, si desean hacerle este detalle, también para que le hagan en el otro lado. Ahora vamos a colocar el cabello, ¿no? Miren, le he cogido así para poderles explicar mejor, ¿no?
Entonces, primero, bueno, ya diferenciamos los 10 bucles que son de cerquillo, que son los más cortos, ¿cierto? Ya. Primerito, para fijar esto, miren, aquí está el alfiler, está puesto en la mitad del anillo mágico y se une con el anillo mágico de debajo de la cabeza, ¿no? Con el anillo mágico de aquí de la cabeza se une. Entonces, entra el alfiler en la mitad del anillo mágico con el anillo mágico debajo de la cabeza, ¿ya? Entonces, vamos a centrar acá adelante, miren. Este bucle queda adelante de la oreja y este también. Entonces vamos a centrar estos 10 bucles acá adelante, ¿ya? No debe sobrepasar como miran las cejas se miran, ¿no? Están arribita de las cejas. Como tenemos 10 bucles, vamos a separar 5 bucles acá y 5 acá. Los 2 del medio son estos, miren. Primero vamos a ubicar los 2 del medio, que esta abertura quede en el centro de los ojos, ¿ya? Y luego los otros ya ubicamos este de aquí y este de acá, ¿no es cierto? Y los del medio. Entonces nos quedarían 1, 2, 3 libres, pues los 3 los vamos ubicando en ese espacio, así. Como pueden ver, no quedan tan apegados, ¿ya? Eso sería en cuanto al cerquillo, entonces vamos a pegar con silicona o a coser como ustedes lo hagan. Ahora, recuerdan que en los bucles hicimos 16 bucles que están acá en la parte de adelante, que fuimos cogiendo las cadenitas que quedaban aquí, ¿ya? Y luego hicimos 16 bucles atrás, ¿ya? Estos 16 que son adelante no los tocamos, los ponemos adelante. Luego los 16 de atrás, miren, yo he dividido, aquí están 7, 7, serían 14, 15 y 16. Cogí los 2 del centro, miren, y los ubiqué en la mitad de toda la cabeza, dejando el mismo espacio de aquí con el mismo espacio de acá. Y luego simplemente yo voy a ir ubicando, les voy a zafar voy a ir ubicando estos bucles, uno pegado al lado del otro. Miren, así voy a ir ubicando todos estos bucles, miren, así y así, justo nos queda como atrás de la oreja y nos llena todo este espacio, miren, ¿ya? Entonces nosotros vamos a pegar con la silicona solo hasta aquí, miren, hasta abajito de la oreja, ¿no? Y lo demás le dejamos suelto. Y de la misma forma vamos a hacer estos 7 otros bucles de acá. Y luego, pues, primero hagamos este paso del cerquillo de acá y estos luego ya simplemente caen. Entonces vamos a hacer ese proceso. Y miren, así nos queda ya pegado. Miren la parte de adelante y la parte de atrás, ¿no? Entonces estos cabellitos simplemente los vamos a zafar. Aquí solo le puse como para no confundirnos y que ustedes me puedan entender. Ojalá me haya explicado bien. Entonces estos cabellos, que son 16 bucles, simplemente van a soltarse así, miren, encima, así. Van a soltarse los cabellitos para que nos quede bonito. Si desean, pues fijarle un poco más, por decirles, ustedes quieren que no quede tan así suelto, me refiero a que no se mueva tanto. Por ejemplo, pueden coger un cabello de aquí y pegarlo por aquí, con un poquito de silicona así, otro por acá y así sucesivamente. Primero les quiero dar una guía como para que le puedan poner las moñitas. Verán, aquí ya están los audífonos, miren cómo le pegamos, ¿no? Quedaron así. Y bueno, primero ustedes van a ubicar, los audífonos obviamente no van a ir pegados, pero ustedes le van a ubicar cómo quedan los audífonos aquí, miren, en las orejitas y queda aquí, ¿no? Entonces, una vez que ustedes han ubicado esto, tienen un poquito la dirección para poner las moñas. Las moñas irían atrás de esto, ¿no? Porque si no, si le ponemos muy adelante, luego no vamos a poder poner los audífonos. Entonces, las moñas irían cosidas aquí, miren, así de esta manera. Esto siempre acá, esto es lo que se pega, ¿no? Abajo. Y la otra moña puede ser aquí y la otra le vamos a poner más acácito. Así, miren, más o menos, ¿no? Entonces aquí vamos a coser o a pegar como ustedes deseen. Miren, más o menos es de aquí, donde empieza el pelo, hacia acá. Igual aquí, desde donde empieza el pelo, hacia acá. Entonces vamos a poner esto. Y miren, así nos quedaría más o menos el cabello y acá atrás. Las moñitas quedarían así, atrás. Miren, acá está el atrás del cabello. Ay, siempre estas... Esto es de la silicona, las arañitas que quedan. Y miren, así queda adelante. Miren, esto se saca. Y se le puede volver a poner así para que le vean un poquito mejor. Miren, así quedaron las moñitas. De este lado. Y aquí se le ponen los audífonos. Miren. Miren, una vez que ya está pues
terminada, ya le puse la cabecita, ya les indiqué igual al inicio cómo le ponen ustedes también la cabecita. Y bueno, entonces aquí cómo le van a ir poniendo la ropita, miren, es sencillo, realmente este es el topsito, simplemente le ponemos aquí pegadito así. Y acá atrás le vamos a abotonar todos estos botoncitos de aquí. Realmente no es que es muy complejo. Entonces le ponemos así, que esté bien pegadito, bien subido acá. Vamos a colocarle, miren, la faldita le metemos los zapatos, ya les indiqué las botas como le poníamos con los cordones, ¿no? Entonces esto le vamos poniendo así, le subimos así hasta arriba, que tope hasta aquí, hasta el top, le giramos así y vamos a ponerle el botoncito. Ya, así miren, nos queda aquí el botoncito así y acá en la parte de adelante. Y luego pues vamos a colocar su super chaquetita. Vamos poniéndole así, miren así. Acá también. Nunca había, como les dije, trabajado con este estambre, la verdad. Pero bueno, parece que sí quedó muy bien. Yo aquí, miren, para que quede así viradito, le puse un poquito de silicona aquí y también en el cuellito. Un poquito, para que quede así dobladito. Entonces aquí simplemente vamos a abotonar la chaqueta. Estos botones de acá, miren. Y también el botón de la parte de acá. ¿Ya? Entonces ustedes pueden jugar con los colores. Miren, también le puse rubor aquí en las rodillas. Así. Entonces, y bueno, ya por último, simplemente sus audífonos. Miren, ella es una chica así. Bueno, y así nos quedan, miren. Y aquí tenemos a Emma terminada. Mira qué detalle tan increíble logramos con esos secretos que compartimos. Si te ha gustado el resultado, regálame un me gusta. Me ayuda muchísimo a seguir creando. Dime en los comentarios cuál de todos los secretos te sirvió más hoy. Estaré leyéndote y respondiendo sus dudas. Y no olvides suscribirte a mi Gurumis Castillo para no perderte nuestra próxima joya. Si disfrutaste los detalles de Emma, tienes que conocer a Sophie. Es la compañera perfecta para esta colección y el tutorial ya está listo para ti. Haz clic aquí y nos vemos en el próximo punto. Bye bye.